En casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. Presenta Crédito de Valor con sus préstamos personales. Hermosa tarde en Montevideo y en todo el país para disfrutar de una cerveza como Ipanema. Llegó a Uruguay Ipanema lata de 473 mililitros. Toda una novedad que no podés dejar de probar. Cerveza Ipanema de Brasil. Es como anticipar el éxito del verano. En lata de 473 mililitros o en vidrio de 600 mililitros. Su medida justa, envase gratis, cerveza importada de Brasil. Ipanema. En lata o en vidrio, importa, representa para todo el Uruguay. European, y atención mayoristas y distribuidores. La cerveza Ipanema de Brasil. La podés solicitar al WhatsApp 091 60 5354. Linda tarde en Montevideo y también en Punta del Este, en Maldonado. ¿Cómo estás, Sebastián Beltrame? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué temperatura tenemos ahora en Moscú? Y debe hacer frío, ¿no? Yo calculo que debe hacer bastante frío. ¿Sí? No me fijé hoy. ¿Cuánto hace que llegaste de Moscú? Y hará unos 20 días, más o menos, sí. ¿Te hiciste hisopado? Te pido, por favor. 5. ¿Eh? 5 hisopados me hice. ¿Para ir y para volver? Sí, antes de ir, durante, para volver y después que volví. Ya es un juego de niños para vos, más ¿no? o menos, sí, ya los últimos. Poné la nariz que me lo hago yo. Arde, ¿no? Un poquito. Son todos diferentes, te lo puedo asegurar. ¿En serio? Sí, ¿Por qué? Sí, algunos te lo meten hasta, te sacan un pedazo de cerebro, se ve que está ahí el virus. Sí. Otros por un poquito por afuera de la nariz. En España me lo metieron hasta el fondo de la garganta. Sí. Y bueno, en Rusia, me está tirando centros. En Rusia no, en Rusia fue un poquito así en la nariz nomás. En Rusia, claro, porque los rusos son así, ¿viste? Cuadraditos. Sí. Sí. Qué bárbaro. Y te fuiste hasta Rusia. Uh-huh. ¿Fuiste el primer medio en el mundo que ingresó a los laboratorios de la vacuna? Sí, fuimos los primeros en el mundo rusos. En el mundo, los primeros extranjeros no rusos que entramos no solamente a los laboratorios, sino a la fábrica de la vacuna que está a unos 250 kilómetros de Moscú. ¿Trajiste alguna? Traje, la tengo acá abajo. Tengo unos serio? frasquitos. Sí, me traje un frasquito, me la dieron en la fábrica. ¿En serio trajiste y no la subiste? No las. Pero mirá, ahora cuando terminemos, te prometo que la voy a subir para que le saques una foto. Sí, claro, nos sacamos, hacemos un Instagram y la tomamos. Bueno. ¡Te salpico! Así. Hay que pasarse como un protector solar, ¿no? Hay que pasarse por todo el cuerpo. Bueno, no sé, hay que probar. Qué bárbaro. Sí. ¿Es el viaje de todos los que has hecho que más extraño te sentiste? Bueno, antes que me contestes esto, sí. ¿Es cierto que la CNN está diciendo ahora que entramos a los laboratorios donde se produce la vacuna? Es verdad, salió creo que ayer la noticia, o antes de ayer, hace 2 días. Sí, la CNN en el mundo está anunciando que lograron ingresar a los laboratorios que hacen la vacuna rusa. Nosotros entramos hace un mes. Avisale, sí, señores de CNN que están escuchando, está Sebastián Beltrame que les quiere decir algo. Sí, entramos hace un mes y si quieren imágenes les puedo pasar. Y además tenemos imágenes de la fábrica, que no sé si entraron ustedes, pero también tengo. Y tenemos dosis para vender. Bueno, no sé si para vender porque los regalos no se venden. Pero... bien, te lo regalaron así. Sí. Bien, pero ¿es el viaje en el que más extraño te sentiste? Bueno, fue totalmente diferente, totalmente distinto porque para empezar no sabíamos cuando salimos de acá con qué nos íbamos a encontrar. Claro, un mundo totalmente diferente. Totalmente distinto y lo puedo confirmar, o sea, es la primera vez en mi vida que veo aeropuertos como Madrid, Barcelona, Londres, San Pablo, totalmente vacíos. No había nadie más allá de nuestro propio vuelo
No entiendo por qué la gente no viaja, porque nos quejamos que siempre hay gente, últimos en entrar y todo eso. Increíblemente, todas las personas que te tratan mal en los aeropuertos, ¿viste? Pase, deje la valija, sáquese los zapatos. Bueno, ahora te esperan, te cuentan lo que hicieron en el día. Se sacan una foto contigo. Me saco una foto con el pasajero. Sí, pero tal cual, es así, ¿eh? Qué brutal. Bueno, tendrás un montón de historias para contarnos. Más allá de los viajes, estamos con Sebastián Beltrame de Enfoco. Sí, señor. La gente te identifica por Enfoco. Y sí, bueno, hace ya como 17 años que estamos al aire, así que bueno, sí, ya es casi mi segundo nombre. Sí. Vamos a disfrutar de Sebastián Beltrame y de todas las historias porque ha conocido lugares tan extraños como las Islas Malvinas. Es verdad. Sí. O como las Noches Blancas, ¿no? En la Antártida. En la Antártida. Sí. ¿Y en el Polo Norte también fuiste? En el Polo Norte no he tenido la suerte de ir todavía. Pero bueno, me ha tocado, por ejemplo, estar en Nepal, en el medio de un toque de queda y cosas. Nepal es la única bandera que no es rectangular. Es verdad. Eso lo aprendí de chico. Es cierto. Chico, cuando el almanaque mundial, ¿te acordás del almanaque mundial? Me acuerdo, sí. Claro, sí. Comprábamos en casa, mis padres y yo me miraba todas las banderas. Y ahí decía, la única bandera que no es rectangular es la de Nepal, que tiene 2 picos. Bueno, y está contactado Nepal con las Falklands o las Malvinas, porque los Gurkhas, que son mercenarios con sede en Nepal, pelearon con los ingleses en la guerra de Malvinas. No contra los ingleses, con los ingleses, eran contra parte los del ejército argentinos. inglés. ¿No podemos traer unos Gurkhas para acá? Y se acaban las pavadas. Sí, capaz que se acaban las pavadas y empiezan otras. Tenés razón. Hay que tener cuidado. Bien. Sebastián, te invito a escuchar esta presentación, que es la presentación de tu entrevista, para que disfrutes el comienzo. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. Presenta Crédito de Valor 0800 2338. La entrevista. Sebastián Beltrame Bouzas nació en Montevideo el 13 de octubre de 1973. Es el productor, director y presentador de Enfoco, autodefinido como un fanático de los viajes desde siempre. Siempre me encantó viajar y cuando juntaba algún peso trabajando me lo gastaba viajando, me iba con mis amigos y viajaba donde podía. La entrevista. Pero este viajero fue además uno de los pioneros de las selfies, porque antes que ninguno y a riesgo de ser visto como un loco, él se dedicó a hablarle a la cámara cuando ni siquiera existían los celulares. Y ahí empecé mientras grababa, le hablaba a la cámara, pero porque después yo en mi casa miraba los videos, para mí yo los miraba porque me gustaba, y me hablaba a mí mismo para saber lo que estaba pasando. La entrevista. Y fue con su viaje de arquitectura que Sebastián y un grupo de amigos compraron una cámara para grabar el viaje con la idea loca de poder llegar a la televisión que ya lo había rechazado previamente. Decidimos comprar la cámara y empezamos a grabar, y a mitad del viaje mandamos una cantidad de cassettes, mandamos un paquete y lo mandamos todo para Canal 10 y nos dijeron, bueno, sigan grabando y de la vuelta vemos. La entrevista. Y fue así que llegó el debut en la televisión, participando de un espacio en Canal 10 en el programa Canal X y pagando para salir al aire. Teníamos ahí 15 minutos que presentaba el viaje de arquitectura. La entrevista. Sebastián, que hoy está asociado desde el año 2005 a Canal 4, comenzó haciendo un programa por el interior del país en Canal 12. Presentamos un proyecto de Canal 12 de hacer ese programa, salió el programa en Canal 12, fue en el 2004. Sus recorridas por el Uruguay terminaron en una guía del Uruguay que fue un éxito editorial y una muy buena referencia de turismo interno con datos reales con los que un turista puede llegar a encontrar muchos puntos del país que no son los del turismo clásico. El año que salió, a los 2 meses, era el libro más vendido del Uruguay. La gente tiene una avidez de conocer el país, y no hay, hasta hoy, después de muchos años, no hay información suficiente. La entrevista. Hoy en Malos Pensamientos reconocemos a Sebastián Beltrame, que además, antes que nadie,
dijo algo aplicable a la pandemia que es casi premonitorio sobre lo que puede pasar con el turismo de fronteras cerradas. Pensás que en vez de depender del turismo externo de los países limítrofes, fomentás que los mismos uruguayos viajen. Si se cae el turismo de Argentina, tenés el turismo nacional, sino que esa gente que gastaba en irse al exterior, capaz que la plata la pone en Uruguay. Por ser un viajero frecuente y conocer cada rincón de Uruguay, desde Malos Pensamientos lanzamos la idea de Sebastián Beltrame, ministro de Turismo, y a Pettinati, subsecretario. Yo creo que es algo que nos falta, y mucho, ¿no? Trabajar para que el resto del mundo nos conozcan como destino y además que los propios uruguayos salgamos a recorrer nuestro país, pero porque tenemos la facilidad de hacerlo. La entrevista. Ya está, ¿no? Ya está, ¿te puedo decir? No, digo, ya está, que ya está la fórmula, la lista. Ah, bueno, sí, claro. ¿Está? Viste que yo no pretendo trascender. No, está bien. Te meto ahí en el Ministerio de Que es lo Turismo. bueno, porque el que cae es siempre el que da la cara. Claro, por eso, claro. Como tenemos una audiencia que es muy inteligente, la audiencia nos cuenta que si bien Nepal no es una bandera que no es rectangular, hay dos banderas que tampoco son rectangulares. A ver. Y son las de Suiza y las del Vaticano, Ah, bueno. que son cuadradas. Cuadradas, es verdad, Ah. es verdad. Qué cosa interesante, ¿eh? Es verdad. Esto es lo que tener la mejor audiencia del mundo, que es mucho más inteligente que uno y te nutrís de la audiencia, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Naciste en Montevideo? Nací en Montevideo. Pero, sí. pero viviste En todos lados. Sí. En todos lados, porque mis abuelos, junto a mi madre, emigraron desde España, son gallegos, hacia Buenos Aires. Tu padre es uruguayo. Mi padre es uruguayo. Tu mamá es española. Española, sí. Ajá. Y se conocieron en Buenos Aires. Wow. En un viaje que mi padre volvía, Sí. creo que de Chile, pasó por Buenos Aires, conoció a mi madre. ¿Y sabés cómo se conocieron? Bueno, creo que mis abuelos trabajaban en una pensión y mi padre se quedó ahí o algo así. Qué fenómeno. No tengo muy claro eso, pero sí, fue algo así. Y bueno, yo nací en Montevideo, pero enseguida nos fuimos a vivir a la cordillera argentina, a San Juan. Ujú. Ahí viví como hasta los 3 años. ¿Y por qué se fueron a vivir a Bueno, San Juan? fue algo muy raro. Después me enteré de grande cómo fue. Resulta que había un programa de radio en Argentina Sí. que estaba invitando a colonos a colonizar esa tierra que estaba, digamos, abandonada, ¿no? Eso es lo que podemos empezar a hacer ahora. Bueno, es una buena idea. Claro, claro. Bueno, los argentinos están viniendo a colonizarnos. Bueno, De a exactamente. poco y son siempre bienvenidos. Pero bueno, que no pase lo que pasó en el caso de mi familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, les dieron esa tierra, construyeron casas, Sí. plantaron, Sí. etcétera. Pero después, enseguida, vino el gobierno militar, expropiaron esas tierras y toda esa gente se tuvo que ir del lugar, incluyendo a mis padres, ¿no? Ujú. Después de ahí fueron a Tacuarembó, donde vivimos unos años. Mi padre era profesor de la escuela agraria de Tacuarembó, es ingeniero agrónomo. Luego, por el trabajo de mi padre, nos fuimos a Tarariras, departamento de Colonia. Y ahí hago un parate que dice, porque voy a leer un mensaje que dice: abrazos a Seba, soy de una de las generaciones mayor, pero vivió en Tarariras. Su papá trabajó en semillero, siendo ingeniero agrónomo. Exactamente, Ajá. sí, lo que hoy es Línea. Y bueno, ahí mis padres se separaron y mi padre vino a Montevideo, mi madre con mis hermanas y yo a vivir a Colonia del Sacramento. Ujú. Luego, O sea que estaba escrito, ¿no? Estaba escrito en el destino de este tipo que tenías que viajar constantemente. más o menos. Más o No menos. hagas terapia. ¿Hiciste terapia alguna vez? Mi madre es psicoanalista, pero Ah, nunca claro. hice terapia porque no me Claro. gusta el tema. Obvio, le quedó. O sea, el tipo nace, se lo llevan a San Juan, de San Juan a Tacuarembó, de Tacuarembó a Tarariras, de Tarariras a Colonia. ¿Qué va a hacer de su vida si lo que hizo fue viajar? Claro. Claro. Y bueno, después de ahí a Montevideo. Mi madre se fue a Buenos Aires a vivir y yo me vine a Montevideo. ¿Y con quién te quedaste? ¿Con tu papá? en Con mi Montevideo? padre, mi padre. Y desde ese momento vivo ¿Tu en adolescencia la viviste con tu papá? En Montevideo. Ajá. Sí. Empecé el día anterior a empezar primero de liceo, me mudé a Montevideo. Ujú. ¿Y cómo vivís esa distancia con tu mamá? Que es viva, está viva. Sí. Ajá.
Bueno, tenemos, como todas familias, distintos tipos de relaciones, con mis padres, con mis hermanos. Bueno, a ver, a mi padre, que vive a 5 cuadras de mi casa, en estos 5 meses creo que lo vi 3 veces. O sea, es una de las personas que no quiere salir de su casa. Es que él, si quiere verte, ¿qué hace? Va en el auto hasta la puerta de mi casa. No, prende la televisión. Bueno, eso sí, pero yo no lo puedo ver a él. Claro. Eso es un tema, ¿no? Hay muchas personas recluidas y en este viaje yo me di cuenta de que hay que tener mucho cuidado con eso, porque se puede tener una vida, sobre todo acá como estamos en Uruguay, donde saliendo y viendo el espacio libre y saliendo a caminar al parque, sí, podemos tener una apertura, sobre todo mental, y no estar tan encerrados, ¿no? Exacto, sí, sí. No hay que tener tanto miedo a la cosa, sino hay que tener respeto. Uh-huh. Pero bueno. ¿Tu viejo no sale con esto de la pandemia? No, muy poco, casi nada. Ajá. Casi nada. De hecho, hay gente que lo toma de distintas maneras. Sí. Bueno, ahora en el mundo, viste que está reflotando la cosa en Europa. Acá, por suerte, mantenemos los números bajos y espero que tengamos responsabilidad, porque cuando nos empezamos a distender. Mirá, cuando empezó la pandemia yo hice una serie de programas sobre la historia de las pandemias. Uh-huh. Y mirá lo que te voy a contar. La última gran pandemia fue en 1918, ¿no? Sí, lo que se llamó la gripe española, la fiebre española. Sí. Hace 100 años. A los 6 meses de que empezara esa pandemia, hubo un segundo rebrote. Uh-huh. Más o menos lo que está pasando ahora en el mundo. Es cierto. ¿No? Hace más o menos 6 meses y estamos hablando de un segundo rebrote. En ese segundo rebrote murió más gente que en el primero. Estadísticas. En Estados Unidos hubo una ciudad en donde hubo un foco de contagios donde murieron decenas de miles de personas. ¿Sabés por qué fue ese foco de contagio? Por una manifestación en contra del uso de los tapabocas. Hace 100 años estamos hablando de esto. Bueno, mi hermana vive en Buenos Aires. Uh-huh. El vecino de enfrente, del apartamento de enfrente, hace pocos días, entró en cuarentena porque se agarró coronavirus. ¿Por qué se agarró coronavirus el vecino de enfrente de mi hermana en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque no quería usar tapabocas. Por ir a una manifestación en contra de los tapabocas. 100 años después seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Somos humanos. Somos humanos, pero y bueno, tenemos también que pensar en los demás, y yo creo que esto lo tenemos que mantener, porque donde yo estuve hablando con muchos científicos, gente que está en el tema, y bueno, me decían que hay un límite matemático, que donde lleguemos a determinada cantidad de contagiados, no hay vuelta atrás, y la única solución es el confinamiento obligatorio. Y nadie quiere llegar a eso. Mundial. Sí. O en Uruguay, por ejemplo. Yo les preguntaba por Uruguay, ¿no? Según nuestra población, si llegamos a determinada cantidad de contagiados, el único método para controlarlo es confinamiento obligatorio. Por suerte todavía no estamos en eso, ¿no? Habiendo vivido en diferentes lugares en tu niñez, ¿cómo hiciste la escuela? Bueno, hice parte de la escuela en Tarariras, parte de la escuela en Colonia del Sacramento, y después el liceo lo empecé en Montevideo. Pero sí, me dividí básicamente la escuela entre Tarariras y Colonia. ¿Y eras bueno como estudiante o te pasabas viajando cuando te daban claro? El tipo, ¿dónde está alumno Beltrame? Estoy viajando. En las nubes. Fui abanderado de la Uruguaya, era muy buen estudiante, era el mejor alumno de la clase siempre. Bueno, cosa que... Ya que lo diga así... sí, pero no me dejaste terminar, cosa que después se cambió al entrar al liceo. Está bien, pero lo dijiste así de una manera que me dio la sensación de que eras los tragas que no le gustaba pasar datos. Reconocelo, hagamos terapia. En la escuela no pasaba muchos datos. ¿Viste? Le gustaba ser el mejor y no le gustaba pasar porque estudien, chicos, si quieren. Era muy competitivo. ¿Sabés lo que me pasó? Me pasó que yo en Tarariras, por ejemplo, tenía muchos amigos hasta cuarto de escuela. Y ahí, bueno, me llevaba muy bien con todo el mundo. Cuando me mudé a Colonia, la cosa fue diferente. Porque Colonia me veía a mí como un intruso. Mis compañeros incluso. Como alguien que venía de interior, de un pueblito chico. Y cuando llegué,
me dieron la bandera uruguaya, imagínate, eso era como el... Entonces, bueno, lo que en No ese te- momento no no se te- llamaba no- así. no te hablaba nadie. No, en ese momento no se llamaba así, pero era el que todo el mundo le hacía bullying. Claro. Entonces, bueno, esos 2 años en Colonia para mí, personalmente, en la escuela fueron bastante complicados en cuanto al relacionamiento con el resto de los niños. ¿Y cómo te los ganaste? Porque llega un momento en que, si bien todos te hacen bullying y nadie te habla, siempre sucede algo que de a poco uno viene acercándose o no. 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 Por eso viaja solo. El tipo, o sea, No, esto tuve- es terapia, ¿eh? tuve Por que- eso viaja solo, se filma él, o sea, se mira los videos él. Sí, Ah, creo que por ahí viene. No, yo seguía manteniendo mis amigos de mi ciudad anterior, Sí. pero bueno, en Colonia no fue fácil, y por eso también decidí no irme a Buenos Aires, no quedarme a hacer el liceo en Colonia y me vine a Montevideo. Bien. Sí. Recién antes de empezar la entrevista, hablábamos con la audiencia, porque surgió así de manera espontánea, de la sexualidad y los viejos. ¿Vos hablabas de sexo con tu papá? Hablaba, sí, ¿Sí? sí, hablaba. O sea, porque tu vieja estaba en Buenos Aires. No, pero cuando era chico vivíamos juntos, Sí. y sí, sobre todo con mi madre. Mi madre era muy abierta en ese tema por su trabajo. Ujú. En ese sentido, yo siempre supe todo y siempre fui muy, muy informado en el tema sexual de niño. Y creo que fue muy bueno y creo que no deberían ocultarse las cosas. Cada Claro. cosa a su tiempo, por supuesto, Ujú. pero creo que cada etapa el niño tiene que saber y conocer. Porque una cosa es que te lo expliquen tus padres y con todo lo que ello implica, y otra cosa es que te enteres por un compañero o por... Hoy, en mi época no existía, pero hoy te enterás mirando un video en el teléfono, ¿verdad? Sí. Y eso no me parece nada ¿Tenés bueno. videos en el teléfono? No, bueno, mi teléfono es abierto, lo agarra mis hijos y lo agarra mi esposa, Sí. así que te lo doy, lo puedes revisar todo lo que quieras. No, está bien. Está bien. Este tipo es tremendo. ¿Eh? Ahora, terminaste el liceo y te metiste en la Facultad de Arquitectura. Exacto, no, me ¿No? metí... Primero hice Bellas Artes, 2 Ajá, años, sí. antes de terminar Para el liceo. levantar chicas, ¿no? No, vos sabés que no. No. No, era bastante malo en eso. Ujú. Pues siempre fui muy malo en eso. Es más, iba a los bailes con mis amigos y yo me quedaba contra una pared parado. Ujú. No hablaba, muy tímido. Y hice Bellas Artes porque no sabía qué hacer en los últimos 2 años de liceo. De verdad, y cuando empecé, Sí. entré a la Facultad de Ingeniería. Ajá. Hice 1 año y medio en la Facultad de Ingeniería. No me gustó para nada. Sí me encanta la ingeniería, pero no me gustó la forma de enseñanza. Y me cambié a arquitectura, que fue como un mundo aparte. Bien. todo digamos, lo cerrado que era en cuanto a comunicación y contacto de ingeniería, arquitectura lo tiene al revés, ¿no? Ujú. Y ahí me sentí mucho más cómodo. Pero, ¿cuántos años hiciste de Facultad de Arquitectura? Hice como 5 o 6 años. O sea que te dio para viajar y hacer el viaje de arquitectura. Sí, claro. Claro. El viaje lo hacé ya casi al final de la que carrera. era la finalidad, ¿no? Te anotaste en arquitectura. Por el viaje. Por el viaje. Exactamente. Sí. Estudié 6 años de carrera solo para viajar. Claro. Para encontrar tu verdadero destino, ¿no? Sí. Justamente. Es increíble. pero Siempre a mí- me quise enganchar con alguien de arquitectura, una chica, y no. No te lo aconsejo. ¿Eh? No, hay muy malas historias ¿Cómo? durante los viajes de arquitectura con los y las novias que van al Sí. viaje. A ver, Algunos que te escuchamos. 2-3 días antes les dicen, ¿sabes qué? El viaje ese que hace 3 años que estamos planificando, bueno, No vengas. Mejor no vengas. Mejor no vengas. Mejor y no. ese es el mejor de los casos. Sí. Porque hay otros que no le dicen que no venga y cuando vienen, bueno, Todo el grupo los sabe. golpea la realidad. Claro, y lo peor es que todo el grupo sabe, ¿no? Que ese pibe o esa Sí, chica sí, anda sí, con otro sí, flaco. sí, exactamente. Y- exactamente. y la novia viene contenta. Es parte de la vida, es parte de la Sí, vida. sí. Claro, son viajes muy largos, se viaja 1 año. Yo estuve. ¿Un año? Y son 9 meses viajé yo. Ajá. Entonces es un contacto permanente con compañeros todo el tiempo. Quiero sí destacar que es un viaje donde realmente es un viaje de estudios. Se Un viaja único. y además se viaja con profesores, se prepara, nosotros preparamos guías durante todo el tiempo de los lugares donde vamos a viajar. Hay una comisión fiscal
el viaje de arquitectura funciona así. El dinero se te deposita en una tarjeta mes a mes. Sí. Si vos no cumplís el itinerario y no vas a las clases y no estás con los profesores y no vas a los lugares donde tenés que ir, se te corta el ingreso de dinero a tu tarjeta y tenés que volverte a Montevideo. A diferencia, por ejemplo, del viaje de ciencias económicas. Que es una fiesta. No es que sea una fiesta, es que yo sé, por ejemplo, ahora no sé cómo es, pero yo sé de personas que juntaron el dinero del viaje, Sí. viajaron un mes, se volvieron a Montevideo y con dinero en el banco, pero en realidad fue para viajar. Se les quedó en el banco y lo usaron para otros fines. En el caso de arquitectura, si vos te quedás si tenés que volverte por una causa de fuerza mayor o porque te cortan el viaje, ese dinero solo lo podés usar en estudios, en compra de libros o en cursos. Es interesante lo que decís. Sí, es la primera vez que lo escucho. Está muy bien organizado. Ujú. ¿Y ese viaje de arquitectura te abrió la cabeza? Por supuesto. Sobre todo porque, fíjate que yo viajé en el 2001, ¿no? En plena crisis estábamos en Uruguay. Sí. Si bien yo tenía un muy buen trabajo, aparte de todo eso que te mencioné, había estudiado informática, yo era programador informático. ¿Ese fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue... mi primer trabajo fue en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se abrió un concurso, me presenté y entré. Cuando entré, el día que entré, desesperado por ver qué tenía que hacer, Sí. me dijeron, ese es tu escritorio, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, nada. Digo, ¿cómo nada? Si abrieron un concurso para esto. Sí. Bueno, tenés atrás un archivero, entra un expediente por semana, lo agarrás y lo pones en la letra que corresponde. Entonces ahí empecé a interiorizarme del trabajo del funcionario público. Qué brutal esto. Que quiero hacer una salvedad, Sí. porque me he encontrado con otros funcionarios públicos que hacen mucho más de lo que deberían. Y te voy a dar el ejemplo concreto. Sí. Cuando vas para Colonia, en la ruta 1, aproximadamente en el kilómetro 150, 160, está un lugar que se llama la desembocadura del Riachuelo. Es un embarcadero de yates, ¿no? Ahí trabajan funcionarios públicos. Esos funcionarios, vos vas a ese lugar y te encontrás con juegos para niños, con duchas, con hay hasta una cancha de golf pública, con parrillero. Bueno, todo eso lo hicieron los funcionarios públicos por fuera de su función. Entonces sí hay personas que trabajan muy bien y sí hay personas que creo que son un gran porcentaje, y yo lo digo con propiedad porque lo vi y lo viví, que dentro del Estado, bueno, creo que no producen lo suficiente. Digámoslo así. ¿Y qué pasó entonces? Era un buen laburo archivar uno por pero semana. No me aguanté, vos sabés que entré y yo dije, acá no aguanto una semana sin hacer nada. Sí. Pero bueno, fui pasando de sección en sección, aprendí cosas, terminé trabajando en la parte de cartografía digital, que era lo que a mí me gustaba, tenía mucho que ver con el diseño de planos, hasta que en determinado momento salió una ley en donde si te ibas te pagaban X cantidad de sueldos, Qué supuestamente para reducir la cantidad de empleados públicos. Sí. Y me fui sin tener trabajo, pero me fui porque no quería seguir archivando una cosa, no quería un documento. claro, no quería que mi mente, yo veía gente que hacía 40 años que estaba sentada en el mismo escritorio al lado mío y yo no quería terminar así. ¿Hablabas con los compañeros que claro, estuvieron claro. años así? ¿No le decían, a usted no les parece que se les va la vida así? No, ¿sabés lo que me decían ellos? ¿Qué? Me decían, no, pibe, yo te voy a explicar cómo es. No agarres el archivo y guardarlo, no lo guardes en el cajón. Hacé una pila. Deja que la pila crezca, porque así el jefe que te ve desde allá cree que estás trabajando y te califica bien a fin de año. Digo, pero si hago que una pila crezca, los archivos eran obras, puentes, carreteras. Sí. Yo no puedo dejar 6 meses parado un archivo que es por el inicio de un puente, la construcción de un puente. Bueno, esos eran los consejos que me daban los viejos empleados públicos. Y bueno, y a fin de año la realidad se hizo cruel. A los que tenían las pilas de archivos tenían buena calificación y yo, como tenía el escritorio vacío, seguramente el jefe pensaba que no trabajaba y tuve una mala calificación. Pero bueno. Pero te fuiste con plata en el bolsillo. Me fui sin trabajo y bueno, y ahí al tiempo empecé a trabajar como informático, que era algo que había estudiado en Antel, en la parte de redes, y trabajé ahí hasta que me fui de viaje de arquitectura. Y como era muy mal vendedor, la mayoría de las rifas para viajar me las compré yo
pagándolas con mi trabajo. El tipo dice, yo no quiero que nadie me compre nada, me lo compro yo solo. No, solo. yo El tipo quería solo que se me compra compraran, todo. pero nadie me compraba. ¿Te ganaste algo? Me compré como 45 rifas y me gané creo que una bicicleta y una tostadora. Brillante. No recuperé la inversión, ¿no? No, bueno, pero qué lindo es andar en bicicleta comiendo una tostada. Y sí, y con un sándwich caliente. Claro, es espectacular. Obvio. Hablemos entonces, antes de irnos a la pausa, del viaje a arquitectura. Sí. Demoró 9 meses, o duró 9 meses. Sí. ¿Cuál fue el lugar que más te enloqueció, te partió la cabeza? A mí personalmente, bueno, me gustó mucho Roma por toda la parte de historia que tiene, que nosotros habíamos estudiado durante toda la carrera, las obras que estábamos viendo ahí. Para un estudiante de arquitectura, estar en esas ciudades es como, no sé... estar en la historia de la humanidad. Sí, exactamente. Pero después, bueno, uno de los lugares que más me gustó, increíblemente, fue lo que te conté recién. Me encantó Nepal. Pero me encontré con una realidad donde nosotros llegamos y la noche que llegamos, Nepal es una monarquía constitucional. Hacía 400 años que reinaba la misma familia. Claro. El hotel nuestro estaba a 2 cuadras del Palacio Real. La noche que llegamos, los mataron a todos. Qué bueno, ¿eh? Y ahí empezó un Qué linda caos. manera de llegar. Hola, bienvenido a Nepal. Ahí empezó un caos, toque de queda, burkas, todo. Y que se quedaron ahí. No podíamos podían salir. No claro. podíamos salir de adentro del hotel, había disparos y bueno, nos pasó de todo, pero a pesar de eso, los días que pudimos estar en la calle fueron increíbles porque es un país muy espiritual. Y no es un país donde el turismo masivo sea recurrente. No ves personas sacando fotos, etcétera. Ves gente que o van a escalar. Claro, los picos. El Himalaya, el Everest, el Himalaya. O van a los monasterios. Entonces el contacto que tienen los nepalíes con los extranjeros son de personas instruidas, de personas que tienen importante hablar con ellos. Sabiduría. Entonces hablas con cualquier persona en la calle y aunque es un país muy pobre y la educación seguramente no sea la mejor, sin embargo espiritualmente son muy ricos, hasta los niños. Por eso me gustó mucho, es un lugar que dije siempre que iba a volver y hasta ahora no lo hice. ¿Tuviste miedo esa noche en Nepal? Me pasó una cosa increíble. Un día se levantó el toque de queda, fuimos a la montaña y cuando volvimos tuvimos que bajar del ómnibus porque los ómnibus de adelante nuestro los habían prendido fuego. Entonces éramos 40. Iban un convoy. Sí. Íbamos 40 personas de noche, todos uruguayos y adelante nuestro el guía. Nosotros no hablábamos nepalí, los nepalíes no hablaban inglés ni nada. Y teníamos que llegar al hotel que estaba al lado del Palacio Real. El Palacio Real estaba rodeado por barricadas de gurkas con ametralladoras. Entonces nos apuntaban y los tipos, yo me pongo en el lugar del tipo de la ametralladora. ¿Qué ves? 40 personas que quieren venir hacia vos. Una de noche. manifestación. Entonces, fue muy fuerte eso. Y a mí me hice una locura, que fue, yo tenía la cámara que me había comprado para el viaje. Con el dedo gordo le tapé la lucecita roja que se prende cuando estás grabando y la llevaba en la mano grabando. Y así fui durante todo ese tiempo pasando barricada tras barricada, ¿no? Cuando llegué al hotel, bueno, llantos, a mí me quedó marcado los dedos de una compañera que iba agarrada de mi brazo. Y yo nada, tranquilo. Cuando llego al hotel... sí, ya está, ya pasó. Me voy a servir un vaso de agua y cuando voy a agarrar el vaso, la mano me temblaba, se me caía el agua. De repente se me aflojan las piernas y me desplomé en el asiento y me quedé como 10 minutos que no me podía mover. Claro. Me cayó la ficha de todo. Aflojaste la tensión. De todo lo que había podido pasar, de que nos podían haber matado. Y eso me pasó en más de una oportunidad. Se ve que es una reacción que tengo yo. Una vez me robaron. Reacción tardía. En el momento, por ejemplo, una vez me robaron en Buenos Aires en un tren de noche, a mano armada, y yo tenía un tipo sentado adelante y otro al lado mío que me estaban apuntando con un revólver y me pedían la billetera y yo le decía, sí, pará, tranquilo, pero déjame los documentos por lo menos, porque si no, viste que tengo que viajar. Y los tipos me estaban apuntando con un revólver. Llego a la estación final, a Constitución, me bajo, voy a parar un taxi. Cuando voy a parar el taxi, lo mismo, la mano que me tiembla, me tengo que sentar en el cordón de la vereda y ahí me di cuenta que no tenía plata para el taxi, que me habían robado, que me habían podido matar. Son esas cosas que uno nunca sabe cómo va a reaccionar, pero bueno,
tu mente o tu cuerpo te llevan a hacerlo de determinada manera. ¿Presenciaste los partos de tus hijos? Sí. ¿También te pasó eso? No. No. Y a pesar de que soy bastante, por ejemplo, las agujas me dan terror, no me gusta. ¿Y te fuiste a Moscú a ver la vacuna? Sí, no me gusta que me inyecten, no me gusta ver una aguja entrando en la piel. Sin embargo, no tuve ningún problema con los partos. Y cuando pasa algo así serio, me la banco. Capaz que después me pasa eso que me pasa, no me aflojo. Te pido por favor que si sentís esto en este momento me avises, así llamamos a la emergencia móvil. Exactamente. Porque vos en casa Nos vamos a la pausa para que Beltrame se reponga, por si le empieza a temblar la mano. Sebastián Beltrame de Enfoco, hablando de sus viajes. Tenemos, ¿al Congo te fuiste? ¿Al Congo? 2 veces. ¿Al Amazonas? Al Amazonas fui y estuve con unos indios adentro de la selva también, en el Amazonas. Luego de la pausa. ¿Indias? ¿Estuviste con indias? Fui con mi esposa a la selva del Amazonas. Estuve ¿sí? con indios y con indias, porque me invitó un indio a la casa con su familia. Sí, fuimos los dos. ¿Y dormiste ahí? No, dormimos en Menos una balsa, mal, no, balsa arriba del río Negro, que es uno de los afluentes del Amazonas. Acá nomás. Durazno, sí, Tacuarembó. un poco más de mosquitos, pero Sí. bueno. Pausa. Estamos en la entrevista de la semana con Sebastián Beltrame. ¿El tipo que más ha viajado en el Uruguay sos vos? No creo. ¿No? No, estamos Julio hablando. Alonso. Estamos hablando de Viste que uno hablaba de Julio Alonso y decía que tenía... Es como el Messi, el récord de Messi Sí. en Barcelona creo que es insuperable, ¿no? Y bueno, Julio Alonso creo que es insuperable. Sebastián Beltrame, tengo varios mensajes de la audiencia, como te dije, es mucho más inteligente que nosotros. Este dice, lo que le pasa a Sebastián Beltrame tiene una respuesta. A ver. Y lo que te pasa, recordémosle a la gente, es que tenés una reacción tardía Sí. a momentos que te generan adrenalina o miedo, ¿no? Sí, o tal cual. pánico, lo que sea. Tal cual. El cuerpo vasodilata para aumentar la circulación sanguínea en caso de ser necesaria la huida. Eso hace que la sangre se vaya a las piernas y por ende llega menos al cerebro e induce a un desmayo. Dice Pablo, que es profesor de educación física. Mirá, yo te cuento otra. Por ejemplo, un día Sí. estaba llegando a la Facultad de Arquitectura, iba en bicicleta, yo andaba Sí. siempre en bicicleta, Sí. con la tabla de dibujo. Ajá. En estas épocas, Claro. de la época más o menos de Cromañón. Y la Neandertal, regla T. La regla T. Y el papel Canson. El papel Canson. No existían los celulares y no existían las computadoras. Señor niño, ¿usted sabe lo que es eso? Sí. Tener que dibujar a mano. Antes se hacía así. Bueno, iba con mi bicicleta y la tabla de dibujo, que era una cosa gigante de madera colgando. Sí. Y Un cuarto Walkman. Un cuarto Walkman. Sí. Y cuando llego a la esquina de Boulevard Artigas y Boulevard España, en la parada de ómnibus, los autos parados en el semáforo, un par de muchachos le rompen el vidrio a la señora que estaba estacionada adelante mío. De la... Le roban la cartera. Ujú. ¿No? Estamos hablando hace unos 20 años atrás, más o menos, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? Tiro la bicicleta, tiro la tabla de cuarto Walkman Sí, y empiezo a correr a estos muchachos sí. por esas callecitas que hay, ese barrio que hay ahí en Boulevard y Boulevard. Claro, Parque que Rodó. termina el Parque Rodó. Parque Rodó, Bueno, sí, sí. y los corro como 2 cuadras. Sí. Dejé tiradas todas mis cosas. Ajá. Los corrí hasta que uno de ellos se da vuelta y me muestra un cuchillo. Sí. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Hace 2 cuadras que salí corriendo Sí. a 2 tipos que no los voy a alcanzar. Y bueno, ahí volví para atrás. Sí. Y ahí empecé a pensar lo que había pasado. Y me doy cuenta que siempre tengo la misma reacción. Es como que no pienso y hago y después Sí. me cae la ficha, ¿no? No sé si es bueno o malo eso. Super Beltrame. No, sí, no sé. Sí. Hasta ahora terminó bien. Y ahí también se te desmayaste. ahí no, porque no tuve como es ninguna situación real Sí. de peligro. Claro. Pero bueno, reacciono así instintivamente, es así. Bien. Pregúntale a Sebastián si el frasco de un potenciador sexual que compró en un mercado en Turquía era para él y si lo usó, dice el chino. Yo tengo amigos que me encargan cosas en los viajes. Sí. Bueno, era para un amigo.
Era para un amigo. A mí me habían dicho... Pero funciona. Me dijo mi amigo que todavía no lo probó. Pero no solo compré en Turquía, ¿eh? Ah, bien. No, bien. en Turquía compré ese para un amigo. En Dubái compré... ¿Potenciador sexual? Sí. ¿Y qué es una cremita? No, bueno, el de Turquía era una mezcla de especias. Ah, bien. Después en Dubái... ¿Hay que tomarlo o hay que ponérselo? No, había que tomarlo con una cuchara. Él me explicó, ¿eh? Sí. Una cucharadita de té media hora antes de lo que usted quiera hacer. Sí, perfecto. Yo eso se lo escribí a mi amigo para no olvidarme. Sí. Y me acuerdo que en el mercado de Dubái, en el mercado de las especias, también compré para un amigo también una cosa que decían que servía también para ese tipo de... te daba energía, y estaba hecha con pelo de castor, Mirá. leche de camella, aclaro que termina en A. Camella. Sí. Y otra serie de ingredientes que no me quisieron decir. Y bueno, parece que sí, que los árabes en Dubái utilizan eso. ¿Pero funciona ese de camella, de leche de camella y pelo de castor? No lo vi más a mi amigo. No sé si es que funcionó tan bien que... Cuando dice amigo, ¿se refiere a alguna... ¿Es un amigo de verdad? ¿O de es verdad, una de verdad. No, ¿o es una parte del No, cuerpo? es un amigo, amistad de una persona que me encarga esas cosas. Claro. Bien, acá tengo otro mensaje. ¿Se acuerda que usted habló del viaje de ciencias económicas? Sí. E hizo diferencias con el viaje de arquitectura. Me imagino Que el de por dónde viene la arquitectura cosa, sí. era para estudiar y bueno. Acá dice, Seba, el viaje de ciencias económicas se realiza también con fines académicos. No lo dudo. Se exigen cursos obligatorios en función del tiempo que se viaja. Ajá. Los cursos y pasajes se pagan en forma previa al viaje, por lo que la ganancia por venta de rifas se destina totalmente al costo de viaje, etcétera, etcétera. Larguísimo lo de Mauricio, pero dice que también el dinero queda en cuentas del grupo y se le libera al estudiante si cumple con el viaje. Bueno, por eso yo aclaré que mi viaje fue en el 2001. Claro. Entonces, como hace 20 años, pueden haber cambiado las reglas. Entonces, yo sí puedo dar fe que en el año, o hasta el año 2001, porque tengo amigos de ciencias económicas, pasaba eso. Por suerte, veo que las reglas han cambiado. Bien. ¿Se acuerda que también hablamos de su trabajo como municipal, como empleado público? No, municipal no, como empleado público. Trabajaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bien, porque este mensaje, dice, soy municipal. No, yo no era municipal. Bien. No se sienta aludido. Bien, soy municipal y es verdad que hay gente que no hace prácticamente nada. Bueno. Y también es verdad que hay gente que labura muchísimo más de lo que tendría. Soy del interior, dice Rodolfo. Bueno, es verdad. Y a ver, en cuanto a lo municipal, tengo ejemplos, si quieren, que siga echando leña al fuego. Dice, es muy honesto para ser empleado público. Otro, me identifico totalmente con Sebastián. Trabajé un año en un empleo público y me fui, pero sin un mango. Dice, soy funcionaria pública y lo invito a que conozca mi función y mi lugar de trabajo. Bueno, encantado. Yo, como dije, he conocido funcionarios. Es un viaje. Es un viaje. He conocido funcionarios, y por eso di dos ejemplos. El ejemplo del señor que vegeta y el ejemplo del señor que trabaja mucho más de lo que su sueldo le permite. Bien, también como la audiencia es mucho más inteligente que nosotros, nos aclaran que la tabla grande es la de medio Wattman. Es verdad. La chica es la de un cuarto, que es la que usaba yo en bachillerato. Es verdad, la de un cuarto Wattman es en el liceo, la de medio Wattman es de facultad. Es verdad, sí. Preguntale a Beltrame si vio al Yeti en Nepal. No. ¿O se sintió comentarios? Vi algo peludo en Nepal, pero no era el Yeti, era un compañero mío que usaba rastas. Me asustó por un momento. Sí, un saludo al Bola, que ya no tiene más las rastas. El Bola se llama. De las piedras. Pero no vi al Yeti, porque también sufrimos ese inconveniente que tuvimos que estar recluidos en el hotel, bueno, por un momento donde había balas que pasaban cerca nuestro, pero bueno, un detalle. Acá nos corrige la audiencia. A ver. Dice, indios son los del país de la India. Ajá. Aborígenes o nativos son los que viven en diferentes puntos de las selvas. Bueno, lo que pasa es que, claro, indio es una palabra que utilizamos. Los indios. En general, ¿no? Pero es verdad. Sí, podríamos decirlo. Aprovechemos entonces para hablar del viaje al Amazonas. Bueno. Un viaje
que tuvo ribetes inesperados, primero porque usted viajó con su señora. Exactamente. Cosa que no hace casi nunca. Lo hacíamos antes de tener nuestros hijos. Claro. Porque era una forma también de estar juntos y ella también me ayudaba y me ayuda mucho Muy hoy bien. en mi trabajo. ¿Se casaron en Las Vegas? Nos casamos en Las Vegas, sí. ¿Qué tal? Y después nos casamos de vuelta acá. Está bien. El hombre, no voy a decir la frase porque mi esposa me debe Tropieza estar dos escuchando. veces con la Eso misma lo piedra. dice el señor Pettinati, yo no. Bien. No, reafirmamos nuestro compromiso. Pero el casamiento en Las Vegas es una fiesta, es como... Es legal, ¿eh? ¿Es legal? Es legal, Ah. Sí. increíblemente. Vos te casás, es como ir a una ventanilla de comida rápida. Nosotros Sí. lo hicimos un poco más formal, Sí. pero podés ir en el auto y casarte por la ventanilla. Ah. Es legal. Si así fueran los divorcios... Pero mirá lo que te voy a contar. Sí. Es legal y te podés divorciar por mail. Por mail. Por mail. Así que... Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, dicen Bueno, algunos. el día que nos casamos nosotros nos casamos en la capilla donde se casó, por ejemplo, Elvis Presley. Bueno, en el día que nos casábamos nosotros, en el mismo momento se estaba casando en la ventanilla, Sí, mirá esto, en un Cadillac rosado sí, descapotable, sí. un señor de unos 70 años con un sombrero tejano, Qué lindo. con una chiquilina de unos 19 que parecía una bailarina que la había conocido la noche anterior. En el hotel. Y bueno, se estaba casando, realmente se estaba casando. Me imagino que bueno, el señor ese después podía haber tenido la posibilidad de divorciarse por mail, Ujú. ¿no? Muy bien. Es importante conocer esos datos porque la verdad que la gente piensa que en Las Vegas las cosas se dan así porque sí, pero no, es legal. De hecho, yo podría haberme no casado en Montevideo y haber pedido los papeles y hecho los trámites para que se homologue el casamiento aquí. Bien. Ujú. Perfecto. Así que se casaron en Las Vegas en un autoservice. Sí, entraron a la capilla. Entramos a la capilla, estábamos viajando, estábamos haciendo la ruta 66. Ujú. Éramos un grupo de un montón, como 30 motos, todos en Harley de uruguayos, Ajá. haciendo la 66. Sí. Y cuando nos decidimos casar... ¿Ibas también en moto? Nosotros no, porque ella estaba embarazada de 5 meses. Entonces íbamos en auto. Claro. Pero con todos los motoqueros. Y todos esos motoqueros nos esperaron a la salida de nuestro casamiento. Habían alquilado una limusina con una discoteca adentro y un caño, una barra. La gorda con la panza. Y salimos a recorrer Las Vegas con los motoqueros Sí. en una limusina con discoteca. Qué genial. Qué genial. Brillante. Y de ahí nos vamos al Amazonas. Sí. Estamos en canoa. Canoa por el Amazonas, pescando pirañas, viendo anacondas y yacarés. Bueno. Y terminamos en la casa de un indio que nos invitó a conocer a su familia. Un aborigen. A un aborigen. Perdón, Claro, perdón. sí, es un nativo, un nativo. Un nativo. Sí. En realidad, vamos a ser específicos, era un caboclo. Caboclo. Su padre. Caboclo era un esclavo, ¿no? Los caboclos lo llaman a hijo de padre indígena Sí. y madre blanca. Bien. Y bueno, su padre había sido un aborigen nacido en el medio de la selva. Te quiero aclarar que había una serie, una comedia en Canal 10 Ujú. que se llamaba Cabocla. Sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, estuvimos en la casa de ellos, comimos con ellos, fue interesantísimo, la verdad, fue ¿Y cómo impresionante. llegás a conocer ese tipo de gente que te abre las puertas de su choza o casa? Sí, bueno, era una casa de madera sobre palafitos porque esa selva se inunda a la ¿Para mitad quién? del año. Palafitos, Bueno. o sea, sobre columnas, Sí. porque la selva se inunda, la mitad del año está inundada y la Sí. mitad del año está seca. Lo conocimos porque nos fuimos de vacaciones a Manaus con mi esposa, ¿no? En ese momento era A mi ver, novia. digamos la verdad. Sí. Su señora, su novia en ese momento, ya está podrida, ¿no? Guardá la cámara. Bueno, Vamos a disfrutar. ¿Es tocaste cierto? un tema. ¡Vamos a llamar a la mujer! Basta de filmar No, todos los imagínate lugares. Sí. que nos fuimos de vacaciones a Manaus. Sí. Y yo dije, Manaus. voy a llevar la cámara para grabar alguna cosita. Sí. Terminé haciendo una película de aproximadamente unos 90, 100 minutos, una película sobre la selva del Amazonas y los indios con nuestro viaje. Ajá. Mi señora encantada, ¿verdad? Ella me la puse a grabar, bueno.
Pero no, lo disfrutó y a partir de eso fue que empezamos también a pensar en viajar juntos y a trabajar en parte juntos, hasta que, bueno, nuestros hijos hicieron que ya no tuviéramos esa posibilidad y ella sigue ayudándome desde otro lado. Pero no me responde lo que yo le pregunto. ¿Su mujer está cansada de que usted a cada lugar que viaja, a cada lugar que va, otra vez la cámara? No, vos otra sabés vez que no. ¿Cuida más la cámara que a su esposa? No, incluso hay veces, sobre todo últimamente, en que yo dejo la cámara de lado porque digo, esto lo voy a disfrutar, y ella dice, agarrá la cámara porque esto está buenísimo. Muy bien, eso es una buena compañera. Sí, eso es un equipo. Es verdad. Sí. Bueno, y entonces en el Amazonas, ¿sintió miedo alguna vez? En el Amazonas no sentí miedo. No, para Porque nada. está rodeado de anacondas, pirañas. Sí, de hecho nos bañábamos, dormíamos en una balsa arriba Sí. del Está loco. el río Amazonas. Sí, déjame la cama, se déjame forma mi cama, no rompa con la dos cama. ríos, el río Negro y el río Solimoes. Sí. El río Negro se llama río Negro porque tiene tanto tanino de las hojas que caen, Ajá. que tiene la misma acidez que la Coca-Cola. Es muy ácido. Ujú. Entonces las larvas de los mosquitos no crecen en ese río por la acidez. Ujú. Entonces ponen balsas arriba del agua donde Sí. vos podés dormir Sí. sin repelente, sin nada, y no hay mosquitos No hay arriba del mosquito. agua. Bien. Das 2 pasos arriba de la tierra y tenés una nube de mosquitos. Claro. Entonces lo que hacíamos era dormir ahí, dormíamos en una balsa arriba del agua. ¿Y no le dio miedo? ¿Dormía usted en la misma balsa con su señora? Sí, y no, a mí no me dio miedo, incluso nos bañábamos nos tirábamos al río, Y que no había aparecían pirañas. ¿Había pirañas? Había pirañas, había anacondas. Está loco, este tipo tan Y no, la verdad que no. Está loco. Está loco. Mirá, ya hay una anaconda ahí abajo. Están las pirañas esperando. ¿Tenés una lastimadura? Te vienen a... Si hubiera pensado todo eso que vos me estás diciendo ahora, Sí. te juro que no me tiraba al agua. Ah. O sea, para mí esto era una confabulación de los nativos, Ah, que bueno. lo que querían eran carne fresca. Bueno. Carne fresca, comamos este pibe y esta chica. Puede ser, Sí. pero por suerte no pasó. Fue una experiencia muy, muy interesante esa del Amazonas. Bien, hablemos de la experiencia de las noches blancas En la Antártida. en la Antártida. Es verdad. Fui a la Antártida 3 veces. Ujú. 4 veces, perdón. Ujú. La última vez. Siempre hace frío, ¿no? vos Siempre, vos siempre sabés en que- invierno fuiste. Vos sabés que te voy a contar que la última vez fui en enero. Sí. De remera estaba. ¿De remera? Este invierno. ¿Te afanaron? ¿Eh? ¿Te afanaron la campera? ¿Qué te afanaron el Este bolso? invierno Sí. se registraron las temperaturas más altas en la Antártida de las últimas décadas. Estamos hablando de, creo que llegaron, si mal no recuerdo, en la base argentina a 18 grados. Upa. 18 grados. Sí, claro, en la Antártida. Es más o menos lo que hay ahora afuera. Sí. Y en enero fui invitado porque hacía 200 años que se había descubierto la Antártida. Ujú. Y lo descubrió un señor ruso, un tal Bellinghausen. La base rusa en la Antártida, que está al lado de la uruguaya, se llama Bellinghausen. Ujú. Y bueno, los rusos hicieron un evento, me invitaron a ir con ellos a la Antártida. Fuimos desde Uruguay y ahí conocí a esta persona rusa con la que luego contacto cuando decido hacer el viaje que hice ahora hace pocos días. Y hacía poquitos días que había salido una noticia en el mundo de que Rusia había sido el primer país en registrar una vacuna contra el COVID. Ujú. Entonces lo llamo y le digo, ¿qué te parece? ¿Hay posibilidad de ir? Y bueno, eso terminó en que terminamos entrando a Rusia, país cerrado, que no pueden entrar extranjeros, y entrando a los laboratorios y la fábrica de la vacuna. Así que toda esta historia empezó en enero en la Antártida. En la Antártida. Exactamente. Acabo de recibir recién un mensaje que dice: saludos a Sebastián. Fui el meteorólogo en su viaje en barco, el Route 26 a la Antártida. Bueno, y te voy a contar una historia con él. Sí. Bueno, ¿Con le el mando, meteorólogo? sí, con los 2 meteorólogos. Son 2 meteorólogos que hay en el barco. Les mando un abrazo grande y voy a contar lo que pasó. Ese viaje Sí. fue el más espectacular que tuve en mi vida y el peor viaje de mi vida al mismo tiempo. Bien. Fui en barco, Sí. el barco Hacia la Antártida. hacia la Antártida, ¿no? ¿Cuántos días? Bueno, el cruce son, creo que no, si mal no recuerdo, son 2 días de cruce, ¿no? Ajá. Desde Ushuaia hasta la Antártida, hasta Sí. la base uruguaya.
Como ese es un lugar donde se juntan los dos océanos Pacífico y Atlántico, está permanentemente con tormentas. Es una de las zonas más tormentosas del mundo. Los meteorólogos arriba del barco son los encargados de decirle al comandante del barco cuando hay una ventana de un par de días para pasar, que no se hunda el barco. Claro. Cruzamos, era diciembre. Y cuando había que volver, el clima no dejaba volver. ¿Qué hace el barco ahí? ¿Vuelve hacia atrás? Bueno, el barco estaba en la base uruguaya, ¿no? El comandante del barco y todos los del barco querían volver antes de Navidad. Claro, vamos a volver. El clima no da. Bien uruguayo, ¿no? Bien uruguayo. No pasa nada, que son 3 gotas locas. Sí. Y voy a contar lo que pasó. El comandante del barco le dice a los meteorólogos, yo estaba ahí con ellos cuando pasó, que le den una ventana de cruce donde el barco no se hunda. Ajá. No una ventana de cruce para cruzar cómodamente. Claro. ¿No? La primera ventana posible para cruzar, que se la den. Y son militares, ¿no? Los meteorólogos tienen rango militar, están subordinados al comandante del barco. O sea, no se juega. Las caras de estas dos personas, cuando tenían que darle la noticia, se la tenían que dar, pero no se la querían dar. Porque implicaba un cruce cruel. Tan cruel que se puede hundir el barco. No se hundía el barco. Pero los barcos tienen lo que se llama condiciones de estanqueidad. De 1 creo que es hasta 5. Condición 1, el barco va navegando con todo abierto. Condición 2, se empiezan a cerrar determinadas compuertas internas para evitar que el barco no se hunda si entra agua. Condición 3, 4 y 5, creo que es la máxima. La máxima es que va sellado el barco. O sea, los barcos, si los vemos, tienen por fuera, además de las puertas, tienen unas puertas metálicas que se trancan y queda sellado. Bien. Lo voy a decir de forma tosca, pero queda como un submarino. Sí, es que esa era la imagen que yo tenía en mi mente en este momento. Bueno, yo me metí en mi camarote cuando salimos de la Antártida, en ese mar tormentoso. El camarógrafo que había ido conmigo se había ido días antes en un avión de los chilenos porque no quería saber nada con ese viaje. Entonces yo estaba solo en el camarote. Entro al camarote, me ato en la cama con unas cinchas que tiene la cama para que no vueles. Durante los 2 días no pude ni sentarme en la cama. Se movió tanto ese barco. Si usted está comiendo o algo, no escuche lo que voy a decir. Claro. Empecé a vomitar y durante los 2 días no paré. Al segundo día empecé a vomitar sangre, porque se te hace como una úlcera en el estómago, ¿no? Y me sentía tan mal que no me podía ni sentar en la cama, ni hablar para llamar al médico, ni nada, ¿no? Y estaba solo en el camarote. Que piolas todos que te tocaban la puerta, que nadie tocaba la puerta. No, imagínense. Beltrán se fue en avión con el otro. Imagínense que en esa situación todos estaban maniobrando el barco. Claro. En determinado momento el barco llega a los canales de Tierra del Fuego y es como que pasás de la peor tormenta de tu vida a una calma total. Claro. Es como cuando te tirás en paracaídas. Exacto. Y vas bajando sin el paracaídas abierto. Abrís el paracaídas y la paz absoluta. Bueno, en ese momento revivo, me paro, aparezco en el barco y cuando aparezco me dice, ay, ¿dónde estabas? Bueno, y le conté, bueno, me sentí mal, vomité sangre. ¿Cómo que vomitaste sangre? ¿Y el médico? No, el médico, no sé, no vino. ¿Cómo que no vino el médico? Dice el comandante del barco. Claro. Traigan al médico. Imagínate lo que le iban a hacer al pobre médico. La va. Bueno, pero resulta que viene otra persona y le dice, no, que el médico era el primer viaje también que hacía en el barco y estaba en la misma situación que yo. O sea que fue el peor viaje, el peor hasta hoy. No tengo otro recuerdo peor en mi vida que ese. 2 días donde no te podías levantar ni sentar, ni tomar agua ni nada sin comer. Pero al llegar a los canales de Tierra del Fuego, la experiencia más espectacular de mi vida, navegar por esos lugares donde caen glaciares a 20, 30 metros del barco, un mar, un clima increíble, la luz del sol, las montañas, es un paisaje espectacular que solamente se puede, disfrutar de esa manera. Así que les mando un abrazo a los meteorólogos, gracias por hacerme vivir esa experiencia. Maravilloso. Maravillosa. Y ya que estamos en el sur, también fuiste a las Malvinas. Estuve en las Malvinas
o Falklands, según quien Sí. lo mire. Ajá. Y Bueno, hiciste un especial que se llamó Malvinas Falklands. exactamente. Para quedar bien con Dios y con el diablo. La realidad es que cuando estás ahí, te das cuenta de que los habitantes de esas islas no quieren saber nada con Argentina, Ujú. ¿no? Y la realidad es que hasta el conflicto del 82, hasta la guerra, esas eran islas olvidadas y esos habitantes de ese lugar eran personas olvidadas en el mundo que vivían de la cría de ganado, de ovejas, con muy poco, en un clima inhóspito. Sí. Después de la guerra, los ingleses instalaron una gran base militar ahí, establecieron una zona cercada de las islas donde los barcos hay mucha pesca, los barcos que van a pescar ahí, una cuota, una parte de esa pesca se la dan en dinero a los habitantes de las islas, que son muy poquitos. Ujú. Entonces la vida les cambió completamente. Ellos siguen sin querer ser argentinos y no quieren saber de nada. Es con que Argentina. viven muy bien económicamente, de hecho. Es más, no hay peronistas, por eso viven bien. Bueno, Sí. es una apreciación que acaba de hacer el señor Pettinati. Pero la realidad es esa, ellos no están muy bien económicamente. Sí. Sí puedo asegurar que están muy bien desde el conflicto. Antes de la guerra, era un territorio olvidado. ¿Y qué hablan de la guerra? ¿De Galtieri, de Menéndez? ¿Qué Bueno, hablan de la Thatcher? Ellos lo vivieron, incluso hay gente con las que hablé, isleños, que habían tenido contacto con soldados argentinos en su casa y después con soldados ingleses en su propia casa. Y te cuentan de las penurias y de lo mal que pasaban los soldados argentinos. Claro, que no tenían para comer. No, entraban a las casas, estoy hablando por ejemplo en este caso de una granja en el medio de una isla perdida, paraban en la casa a pedir comida y a preguntar dónde estaban. O sea, los soldados no sabían ni dónde estaban parados. Totalmente. Fue sí. una realidad muy cruda, muy cruel, pero que, bueno, marcó un momento histórico, porque a partir de ese momento, como te decía, los isleños empezaron a tener una vida mucho más cómoda, Ujú. debido a que los ingleses establecieron ahí una gran base. La ¿no? repercusión de la guerra, Sí, ¿no? exactamente, Ujú. exactamente. Hay una historia que nos involucra a nosotros. En las islas... Sí. Nosotros los uruguayos. Los uruguayos. Ujú. Los primeros que fueron a las islas fueron gauchos uruguayos llevados por Samuel Lafone. Todos conocemos la Plaza Lafone, capaz. Sí, Bueno, sí. Lafone era un empresario inglés que se instaló en Uruguay comerciando cueros salados. El saladero de Lafone estaba Salado. aproximadamente en donde hoy está la refinería de La Teja. Ujú. Entonces, Lafone consigue de los ingleses el permiso para explotar el ganado que había en las islas. ¿Por qué había ganado? Porque los barcos que iban a las islas iban a cazar focas y ballenas. Largaban vacas y ovejas para que cuando al año siguiente o al otro año fueran de nuevo a cazar focas y ovejas, tuvieran comida para vivir. Mataban las vacas que habían ellos dejado que se reprodujeron. Se reprodujeron tanto, que había tantas vacas en las islas, que este señor Lafone consigue el permiso de los ingleses para explotarlos. ¿Qué hace? Como tenía un saladero en Uruguay, Sí. manda gauchos uruguayos a las islas para que arreen el ganado, hagan corrales de piedra y faenen este ganado, manden los cueros hacia Montevideo, y de Montevideo se exportaban a Inglaterra. ¿Podríamos estar diciendo que las Malvinas son uruguayas? Hasta hoy hay en un museo de las islas Sí. boleadoras, fotos de los gauchos, y hay apellidos de los isleños, que por supuesto hablan inglés, pero que son Rodríguez, Fernández, Gutiérrez. O sea, las Malvinas son uruguayas. Y te voy a decir otra cosa. Sí. En el momento, voy a hablar de un tema legal. En Sí. el momento en que Argentina, de que España deja de tener el dominio Sí. de las colonias, en este caso de Argentina y Uruguay, estamos hablando de la independencia. Sí, claro. En ese momento, Montevideo era el apostadero naval del Río de la Plata. La jurisdicción del apostadero naval del Río de la Plata incluía las Islas Malvinas. O sea que, si vamos a la parte jurídica, el último registro de control de las islas antes de la caída del gobierno español
pertenece a Montevideo y a Uruguay. Podríamos, si quisiéramos, reclamar histórica y jurídicamente que las islas podrían llegar a pertenecernos. Nunca va a pasar, por supuesto, ¿no? Es una teoría loca. Empecemos ya, señor presidente de la República. Aparte estamos también, nosotros y ellos están tan hechos pomada. Pero tenemos dos excusas. Dos grandes razones. Una ¿Qué que, excusas? una que hay Razones. familias uruguayas descendientes de gauchos, y la segunda que el apostadero naval del Río de la Plata tenía jurisdicción en Montevideo con las Islas Malvinas. Nunca las vamos a invadir, pero las vamos a reclamar porque nos pertenece. Las Malvinas son uruguayas. Le pese a quien le pese, sí señor. Sí. Me encantó esto, señor presidente muy de la interesante República. la historia de las islas. La verdad, más allá de la historia bélica, es muy interesante la historia esta, ¿no? La historia de cómo se fue desarrollando el comercio y hasta que, bueno, exterminaron a toda la fauna, exterminó las vacas y a partir de ahí, bueno, crían ovejas, ¿no? Mirá, el dueño de la plaza, la Fone, Impresionante. también era dueño de la vaca. Cosas que uno se viene a entonar. Hace poco, el 13 de octubre, hace pocos días, se conmemoró fecha de... El día de mi cumpleaños. El día de tu feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Es fecha del accidente trágico de la cordillera de los Andes. Y allí también estuviste haciendo un programa especial. Estuvimos bueno, sí, me acuerdo que estuvimos incluso acá en Montevideo con el arriero que ya falleció, Sí. Y bueno, con los involucrados. También fue una cosa muy, muy emotiva, ¿no? Desde el punto de vista de la emoción, ¿qué sentiste al estar Bueno, es impresionante porque uno no se hace una idea de cómo un ser humano puede sobrevivir a eso. Claro. Realmente no te haces una idea. Es una cosa que va más allá de lo normal. Y por eso es que en el mundo, bueno, es tan conocida esta historia, ¿no? Ujú. Y que, bueno, los sobrevivientes hasta hoy siguen dando conferencias alrededor del planeta sobre liderazgo y sobre cómo las relaciones humanas terminan sacando cosas de cada uno que son realmente impresionantes, ¿no? Impresionantes. ¿Estuviste allí en la cordillera mismo? Estuve en la cordillera, Ujú. sí. Estuve en la cordillera y yo voy a poner el ejemplo de cuando uno saca una foto. Cuando uno saca una foto de una montaña, Sí. si no ponemos una referencia, por ejemplo, un ser humano parado, aunque sea chiquito, o una casita, Claro. o un árbol, No tenés la dimensión de. no del tenés la tamaño. dimensión del tamaño. Estamos hablando que las fuerzas de la naturaleza nos superan, pero ampliamente. Uno es nada en ese lugar. Ujú. Y bueno, y que esa nada pueda haber logrado superar esas adversidades y salir adelante a pesar de todo, bueno, habla de cómo nos adaptamos los seres humanos y cómo podemos salir adelante. Y me parece que en estas épocas también que estamos viviendo de cambios, de que todo el mundo está patas para arriba, de que mucha gente no tiene trabajo porque la pandemia hizo que cambiaran las cosas, habría que pensar de otra manera. Y eso es algo que yo lo vengo viendo hace mucho tiempo. El uruguayo en general, históricamente, y voy a hacer referencia de nuevo al empleo público, ¿qué te decía? ¿Qué era lo que hace unos años se hablaba en tu casa? Bueno, tratar de conseguir un empleo público para tener un trabajo estable. Es cierto. ¿No? Es verdad lo que digo. Ujú. ¿Y qué significa eso? Significa algo que para mí es muy triste. Significa tratar de que el Estado te dé algo para poder vivir el resto de tu vida del Estado. No significa pensar, inventar, crear, hacer algo nuevo, ¿no? Da trabajo a otras personas, no significa eso. Entonces, cuando se caen los grandes, la mamá, el gran empleador, el que te da todo, como pasó con el frigorífico Anglo, y otras grandes industrias que se cayeron. Nosotros como uruguayos creo que nuestra educación está centrada básicamente en aprender a ser empleados, en buscar un empleo. Necesito estudiar para tener un buen empleo. Y creo que habría que cambiar esa mentalidad, porque teniendo una mentalidad más proactiva, o sea, inventar cosas, no estar atado a algo, significa que cuando viene un cambio drástico, vos ves una oportunidad, buscás algo nuevo para hacer. Ujú.
En cambio, si estás acostumbrado a que te paguen por tu trabajo y quejarte para que te den más beneficios, cuando se te cae eso, quedás colgado de un pincel. Bueno, lo dice Einstein, que la imaginación y la creatividad es mucho más importante que la inteligencia, ¿no? Sí, y de hecho en la naturaleza las grandes crisis hacen que evolucione rápidamente una especie. Entonces eso es lo que me parece que tendríamos que empezar a cambiar un poco los uruguayos, por no hablar de los seres humanos, porque hay sociedades y sociedades, pero en Uruguay esta es una gran oportunidad para crear algo nuevo y para encontrar un nuevo camino a pesar de la crisis. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Dale. Muchas de los emprendimientos de turismo interno durante las últimas décadas no tenían casi gente, sobrevivían. Hace unos días estuve hablando con varias de esas personas, desde establecimientos muy pequeños, familiares, de 1 o 2 habitaciones, hasta lugares donde vale $300 la noche y solamente trabajaban con un público extranjero de alto poder adquisitivo. Todos esos lugares están llenos, porque la gente no puede viajar al exterior. Entonces, esa reconversión de las personas que nos estamos yendo hacia nuestro... Lo hablábamos hoy, lo hablabas vos al principio en la presentación. Prepararse para recibirnos a nosotros mismos y que el uruguayo descubra lo que tenemos en nuestro propio país, hace que nos tengamos que ayornar, tengamos que aprender. No es cuestión de que ahora viene más gente y le cobro más caro y vamos arriba, no. Hay cuestión de que, bueno, ahora vienen los uruguayos, estudiemos, recibámoslo mejor, no le cobremos 1.500 pesos una pizza como pasa a veces en Punta del Este cuando vienen los argentinos. Ahora no vienen los argentinos, entonces los uruguayos tenemos que tratarnos bien nosotros mismos. Como todos vamos a visitar nuestro propio país, estaría bueno que las personas los reciban bien, no los maten con los precios, estudien y se preparen para crecer, para dar un mejor servicio, y además es una gran oportunidad para todas esas personas que no tienen el trabajo que tenían, que lo perdieron por la pandemia. Es una gran beta buscar en el sector turístico interno, porque eso nos va a ayudar a que cuando se reabra el turismo exterior ya tengamos esa base, y si se cae de nuevo no nos quedemos de nuevo colgados del pincel, ¿no? Y con estas palabras del ministro de Turismo, Sebastián Beltrame. ¿Subsecretario era Petinati? Sí, yo soy el subsecretario. Subsecretario, bien. Gracias, ministro. Gracias, el subsecretario siempre Sí. es el que lleva... Nos vamos a la pausa. Es tardísimo, pero hoy me quedo hasta las 10, ¿eh? Tenemos que hablar de Redacto, mirá, Redacto, el tornado de Oklahoma. ¿Cómo sé de eso? Y porque la audiencia es brutal. Sí, es increíble, ¿no? La audiencia dice: yo estuve con él en el tornado de Oklahoma. ¿Estuvo en un tornado de Oklahoma? En la ruta 66. Sí. Sí. Otra, la jungla del Congo. Sí. ¿Estuvo con monos? Estuvimos en... Sí, estuvimos. ¿Con elefante? Estuvimos en un lugar... ¿Acarició un bisonte alguna vez? No, un bisonte no. ¿Qué? Lo vi pasar Sí. en Estados Unidos, lo vi pasar. Pero sí estuve con monos, estuvimos en la jungla del Congo, en un lugar que estaba tomado por los rebeldes. Estamos hablando que Congo está en guerra. Sí, claro. Para llegar a ese lugar fuimos con una gran escolta armada del ejército uruguayo, para visitar un sitio que es un santuario, un lugar donde ayudan a los monos que los rescatan, ¿no? Imagínate que en una zona de guerra tomada por los rebeldes, a los monos los matan, los comercializan, es un desastre. Se los comen. Bueno, fuimos a ese lugar impresionante en el medio de la selva, escoltados, con una guardia muy fuertemente armada, y nos encontramos ahí con una española de unos 30 años, sola, viviendo ahí, cuidando los monos. Bueno, trabajando con un poco más de gente. ¿Cómo? ¿Qué tal la española? ¿La española? Sí. Bueno, una capacidad impresionante, ¿no? Imagínense. ¡Nos vamos a la pausa! Luego de la pausa, Sebastián Beltrame y sus viajes, hablando del Congo, de Oklahoma y China. ¿China estuvo? Estuve en China. ¿Comió sí. murciélago? Vos sabés que creo que sí.
Estamos con Sebastián Beltrame. En Foco. Bueno, un libro abierto de los viajes, ¿no? Hablemos del tornado de Oklahoma primero. Ver, sí, ¿Dónde estuviste? ¿Adentro en el ojo? Primero que nada, bueno, vamos a aclarar que estaba en Oklahoma. En Oklahoma, sí. Eso fue increíble. Íbamos en el auto con mi esposa, embarazada de 5 meses. Y llegamos a un pueblito chiquito, creo que era el mediodía, y no había nadie en la calle. Nadie. De repente empieza a sonar una sirena, como esas sirenas que te muestran en las películas cuando va a haber un bombardero. Sí. Bueno, exactamente así. Exactamente así. ¿Soy bueno? Excelente. Podrías trabajar de sirena en Oklahoma. Nosotros sabíamos que era época de tornados. Sí. De hecho, había algunos tornados que estaban pasando cerca. Y teníamos mucho cuidado de las noticias todo el tiempo en la radio por si había algún tornado. Sí. Todas las casas ahí tienen refugios de tornados. Claro. Entonces empezamos a sentir esa sirena y como no veíamos nadie en la calle, dijimos, viene un tornado. Sí, ya está. Por algo no hay nadie. Empecemos a buscar una casa que tenga un refugio de tornado. Y Quedaron trastornados. Sí, empezamos a dar vueltas por el pueblo, como locos, buscando algún lugar que hubiera un refugio de tornado. Y de repente, en una calle, vemos a un señor cruzando con unas bolsas de compra de supermercado tranquilamente, con el paso cansino. Y voy y le paro el auto y le pregunto, Ey. ¿qué es esta alarma? Sí. ¿Hay un tornado? ¿Tornado? Me dice. ¿Por qué? Por la alarma, le digo, que está sonando. Ah, no, dice. Lo que pasa es que en este pueblo, para avisar que es la hora de comer, prendemos la alarma de tornado. En Oklahoma. En Oklahoma. Perfectamente podría ser cualquier lugar del interior del Uruguay. Exactamente, sí, bueno, está, y ahí dijimos, bueno, ya está, pasó todo, pero la verdad que vivimos un momento bastante estresante. Y sí nos pasó de que nos pasó un tornado ahí, en ese mismo viaje, no solamente muy cerca, sino que en el lugar en donde habíamos estado, quedó prácticamente destruido, ¿no? Y es una cosa increíble porque vos ves el paso del tornado y de repente de la vereda de enfrente no queda nada y de las casas de este lado de la calle están intactas. Claro. Y bueno, lo veníamos siguiendo y por suerte no nos pasó nada, porque además eran muchas motos que viajaban, pero nos pasó muy cerca. Y me pasó de ver trombas marinas, que son como si fueran tornados en el agua, en el Capitán Miranda. ¿Ahí estuviste 2 meses en el Capitán Miranda? En el Capitán Miranda hice 4 viajes largos. En el primero estuve 2 meses. Y en uno de esos viajes veníamos estábamos en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Estábamos llegando justamente desde Bermudas hacia el sur de Estados Unidos. ¿Cómo pasó de moda el Triángulo de las Bermudas, no? Porque era, en su momento, en los 80 sobre todo, se hablaba mucho. El lugar donde desaparecían todos los barcos. Sí, tal cual. Y mirá lo que nos pasó. Era un día soleado, estábamos navegando y de repente empieza a sonar esa misma... A ver, por favor, la sirena. Esa misma sirena empieza a sonar en el barco. No me digas que viene el viejo con la bolsa también. No. Empieza a sonar la sirena. Aparece el viejo con la bolsa en el barco. Y Otra vez este tipo con la alarma. Todos los marinos corriendo, bajando las velas, corriendo para todos lados. Y yo digo, ¿qué pasa acá? Y me señalan una nube chiquita que tenía como una colita. Y digo, ¿qué problema puede llegar a dar eso? Y bueno, resulta que esa colita empezó a bajar y cuando tocó el mar, se empezó a convertir en un gran tornado gigantesco que chupaba agua, que se llama tromba marina. Y empezó a engrosarse y en el radar del barco empezaron a seguirlo para ver el movimiento. Y el movimiento es muy errático, no podés saber hacia dónde va. El barco en cosa de 5 minutos quedó pronto para recibirlo. Es impresionante, la verdad me saco el sombrero porque ahí ves el entrenamiento. Veníamos con las velas y en 5 minutos bajaron las velas, acomodaron todo. Todos con los chalecos salvavidas puestos. En el Capitán Miranda. Sí, lo tengo grabado, el tornado al lado nuestro. Y yo pensaba, ¿qué hago? Si me quedo acá arriba,
Por si el barco se hunde. Sigo grabando. Me lleva el tornado. Yo sigo grabando, soy un enfermo. Yo sigo grabando. Si me meto para abajo y el barco se hunde, me hundo con el barco. Claro. Entonces, ¿qué hago? Y agarré, ¿qué hice? Me quedé parado en la puerta y dije, bueno, si el barco se empieza a hundir, salto. Si el tornado viene, me meto para adentro. Sí. Y por suerte el tornado lo pudimos esquivar, pasó de largo, pero fue un susto bastante grande que bueno, aparte confirmé después, ¿no? Que pregunté, ¿qué pasa si nos pasa por arriba? No, si pasa por arriba, el barco... Volamos. No es que volar. Se hace pelota. Sí, no existe, se hunde el barco. Así que sí, pasé un tornado en tierra, pasé un tornado en el mar, una tromba marina y en el triángulo de las Bermudas. Sí. Ahora, y todo empezó por una nube. Todo empezó por una nube. Es una nube que... pasan y el azul queda. Exactamente. Todo empezó con una colita. Una colita de una nube que se empezó a formar. ¿Te quedás mirando una colita? Y después podés terminar hundido. Podés terminar en el fondo del océano, exactamente. El Triángulo de la Bermuda no hiciste un programa sobre el Triángulo. No. Eso es muy bueno. No hice. Pero imagínate en la época, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, ahí se habla de muchas desapariciones, ¿no? Sí. En esa época los radares prácticamente no existían, ¿no? Y las comunicaciones eran muy, muy, muy pobres. Entonces yo me imagino que cualquier fenómeno de esos puede hacer desaparecer un barco gigante. Obvio, claro. Y nunca más te enterás de lo que pasó. Y eso debe haber alimentado en gran parte el mito del Triángulo de las Bermudas. Sí. Vamos a ir al Congo, pero para ir al Congo voy a utilizar un mensaje de texto como excusa, que dice lo siguiente. Preguntale a Sebastián Beltrame, que es usted. Soy yo. ¿Cómo nos tratan los locales, o sea, los locales en el Congo, o sea, los congoleños? Sí. Y si comió cocodrilo. Soy un veterano retirado y estuve en misiones de paz. Los uruguayos son los más queridos en el Congo y en general en las misiones de paz, pero en especial en el Congo. Los uruguayos tenemos algo que no hacen ninguno de los otros países que tienen misiones en el Congo. Y es que ayudan a la población. Se mezclan con la población. Yo he visto varios videos de militares con chicos gritando Uruguay, Uruguay, ¿no? Sí, no solamente los ayudan, les dan protección, sino que también los ayudan a estudiar. Hay muchos que le pagan, mientras están en la misión de paz, le pagan el colegio a niños del Congo, porque se hacen amigos y les pagan los estudios. Es increíble. Yo acompañé a los militares todos los días a llevar comida a un orfanato de niños con polio, a una escuelita. ¿En el Congo? En el Congo. ¿En la jungla mismo? No, en la ciudad de Goma, particularmente, que es una ciudad muy grande. Mirá qué linda ciudad de Goma. De Goma. Sí. De Goma. Sí, pero es una ciudad que es uno de los territorios más peligrosos del mundo. Sí. Está debajo de un gran volcán activo. Pero además... ¿Estuviste en algún volcán activo? Estuve arriba del volcán y estuve, junto al volcán ahí en Goma, pero además es un lugar donde por la guerra la población se acumuló, es como millones de personas viviendo de la nada ahí, con nada, sin agua potable, sin nada. Por la guerra civil. Por la guerra civil. Y los uruguayos ayudan mucho a la población, a los niños. Es impresionante cómo los niños aprenden a hablar español por el contacto con los uruguayos y cómo quiere la población a todos los uruguayos que van, a los militares que van a las misiones de paz en el Congo. Es impresionante. Y esto está bueno comentarlo, ¿no? Porque no siempre se sabe, aunque siempre las misiones de paz del Uruguay son de las más solicitadas, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las personas, de los militares que van a las misiones de paz, tienen sueldos muy bajos y que van a hacer la diferencia, o sea, se alejan de su familia 1 año, 2 años para volver con un dinero. En esa situación, donde no les sobra, deciden ayudar a otros en el Congo. Deciden darle comida, deciden pagarle estudios, deciden comprarles implementos para ir a la escuela, ropa. Aseo también para... sí, claro. Es impresionante cómo el uruguayo en ese aspecto es muy solidario, a pesar de sus propias carencias, cuando ve a otro que necesita algo, lo ayuda, ¿no? Es para sacarse el sombrero, la verdad. Bien, hablemos del Congo, pero hablemos de la jungla. Sí. Los gorilas. Sí. Los gorilas en esa zona en particular
todos recordarán la película Gorilas en la Niebla, con Sigourney Weaver. Sí. Esa película está... ¿Fue filmada allí? El lugar en donde se desarrolla esa película es exactamente ahí. Es una zona de la selva, en la montaña, en la altura, donde viven en particular unos gorilas de lomo plateado. Y hoy hablábamos de este lugar, de este sitio donde ayudan a los gorilas, que los recuperan de los cazadores, etc. Y es un trabajo realmente muy loable porque están en una zona de guerra. Y muchas veces los rebeldes llegan hasta ese lugar donde cuidan a los gorilas para robar, para matar gente, traficarlos, incluso para, a veces es horrible lo que voy a decir, pero matan a los hombres, se llevan a los niños como esclavos para trabajar en las minas. Es una situación espantosa, y en ese lugar hay personas que deciden vivir para ayudar a los gorilas o la población, ¿no? Es para sacarse el sombrero. Realmente, como el ser humano, por un lado puede llegar a ser muy egoísta, pero por otro lado muy solidario. ¿Tuviste contacto cercano con los gorilas? Particularmente los gorilas que yo vi eran los que estaban en el lugar donde los estaban cuidando. No nos metimos en la selva porque en ese momento ese lugar era muy peligroso. Estaba totalmente tomado por los rebeldes, y de hecho unos días antes una de las camionetas de los guardaparques, digamos, de la gente que cuidaba esa zona, había sido ametrallada. O sea, era muy peligroso. Nosotros íbamos, la camioneta que iba detrás mío tenía una ametralladora .50 instalada en la parte de atrás. Pronta para disparar. Y todos los militares que estaban acompañándonos estaban armados, por si llegaba a pasar cualquier cosa. Sí, no era una situación muy agradable, digamos, ¿no? ¿Estuviste en Camboya? Estuve en Camboya, estuve en Vietnam. Increíblemente uno asocia esos países con la guerra, y hoy esos países no tienen nada que ver con la guerra, ¿no? Son lugares más místicos, ¿no? Cercanos, sí, a lo espiritual. Y también tienen algo que me llamó muchísimo la atención, que es que vos podés caminar por cualquier sitio, cualquier hora, y no te va a pasar absolutamente nada. Un hombre solo, una mujer sola. Yo caminaba con las cámaras colgando por lugares que acá, si vos te metés en un lugar parecido, seguramente algo te va a pasar. Sí. Y allá no. Y me decían que es por dos razones. Una, que la filosofía que tienen, que desde chicos ellos son budistas, taoístas y confucionistas. Esas tres filosofías de vida hacen hincapié en el respeto hacia el otro, en el respeto hacia los mayores y los ancianos, y en la ayuda hacia los demás. En ese aspecto lo tienen tan metido adentro que no se les pasa por la cabeza llevarse algo que no es de ellos, y mucho menos un robo violento. Entonces la sociedad es increíble cómo te permite recorrer esos lugares dejando de lado toda esa parte de tu cerebro que utilizás cuando vas a otros lados, o incluso acá en Uruguay, que utilizás para cuidarte de que no te roben, que no te asalten, de meter la billetera en el bolsillo, de mirar para los costados. Se vive de otra manera. De una manera más elevada, ¿no? Espiritual. Más elevada y más tranquila, ¿no? Más sencilla, pero más tranquila. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Tailandia? Bueno, de Tailandia me sorprendió el turismo sexual. Es algo que me llamó muchísimo la atención. En Tailandia... ¿Es caro? ¿Caro? Me sorprendieron los precios. Los precios de la comida. Sí. Si no puedo terminar la frase, no se entiende, señor. Sí. En Tailandia está prohibido por ley la prostitución. Sin embargo, creo que alrededor del 10% del PBI de ese país viene de la prostitución. Y hay un lugar muy conocido, una calle peatonal, donde están todos los boliches, bares de desnudistas. Las que vemos en las películas. Exactamente, gente que baila en el caño, chicos que son chicas y todo eso, que uno va caminando y ve familias con niños caminando por ese lugar, porque en el medio de un bar entre un bar de desnudistas y un bar de travestis bailando en el caño hay un McDonald's, ¿no? Que es el combo agrandado. Bueno,
Sí, yo no pedí el combo, pero me imagino cómo se deben llamar los combos ahí en Tailandia. Pero es un lugar que llama muchísimo la atención, se toma como algo turístico. Yo lo fui a ver, pero la verdad que choca, ¿no? Choca mucho, sobre todo porque ves extranjeros, en general rubios, de tez blanca, de la mano con tailandesas que no aparentan tener 16 años. Sí, una locura. Y eso está como institucionalizado, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, que se permita de una manera tan descarada, porque, por ejemplo, cuando vos entras al aeropuerto en Tailandia, hay un cartel enorme que dice: ¿sabe usted que la prostitución infantil está penada, es prohibida? Sí, pero pasás ese cartel y la realidad te rompe los ojos, ¿no? Y eso pasa en muchos lados, como que hay una hipocresía muy grande, regida por lo económico, creo también, ¿no? ¿Se puede decir que Sebastián Beltrame fue uno de los responsables del COVID-19 al comer murciélago en China? Bueno, yo he comido varias cosas en mi vida. ¿Qué vaya confesión? Sí, lo puedo decir así abiertamente. He comido cada bicho. Por ejemplo, en China, la primera vez que estuve, comí agua viva, comí cucarachón, era como un cucarachón así de unos 15 centímetros. Que no le hace asco a nada. Bueno, hay que probar de todo. Bueno, no para saber si te gusta. Está bien. ¿O no? Bueno, no. No sé, ¿qué opina usted? No. Yo soy de esa filosofía. A mí dame un asado, parrilla te como. Y la última vez ahora que estuvimos en Camboya, por ejemplo, probé escorpión, probé grillo, gusano, y no me animé a probar la tarántula porque era muy peluda. Tenía la cola peluda, la tarántula así grande, y morder la cola peluda me daba un poco de impresión. ¿A quién no? Sí. ¿A quién no? Sobre todo me imaginaba adentro que no estuviera bien cocido y que saliera como el juguito. El juguito que como cuando uno aplasta la cucaracha, que sale el juguito. Pero mientras yo decidía si comer o no la tarántula, al lado mío pasaba un niño de unos 8 o 10 años con una tarántula ensartada en un palito, masticando alegremente ese animal. Como si fuera en el Parque Rodó una manzana caramelada. Claro. Y otra cosa que me dijeron es, había muchos lugares que te decía Little Chicken Burger, ¿no? Sí. Hamburguesa de pequeño pollo. Sí. Y me dijeron, no vayas a probar el Little Chicken. No. ¿Era el pollito? No es el pollito. ¿Qué es? Parece que es un roedor que todos conocemos en nuestras casas y que le ponemos una trampa para atraparlo. El Little Chicken en esos lugares, nos dimos cuenta que es la solución para... Es una rata, señor. Es la solución para Montevideo. Hamburguesa de rata. ¿Alguna vez comió hamburguesa de rata? Bueno, de las cosas que comentaste, ¿cuál es la más rica? ¿O la sabrosa o la que decís no estaría mal? Bueno, recomiendo probar... Porque no solamente en Camboya, sino en el Congo es un alimento muy apreciado, la langosta frita. Porque tenemos acá. ¿Se acuerdan cuando venía la horda de langosta? Vos dijiste, te frotaba las manos. Sí, yo salía. Que vengan para casa. Por favor. Vengan a casa. Bueno, en el Congo la comen porque es una fuente de proteínas muy grande y como se comieron ya casi todos los bichos que caminaban, las comen. Pero en Camboya la probé, los grillos. Concretamente, ¿no? Los hacen fritos y te los comes. Tienen gusto crujiente y tienen gusto a majuga frita. Muy rico, lo recomiendo. Bueno. Pruebe en su casa, señor, un grillo frito. Si le da un poco de impresión, una langosta. ¿Qué tal el cucarachón? El cucarachón no lo recomiendo. El alacrán, el escorpión tampoco. Es un poco duro y fibroso. De tragar. Sí, se te queda pegado y no pasa bien por la garganta. ¿Y el murciélago al final qué pasó? El murciélago no lo probé. Puede ser que me hayan hecho pasar murciélago por Little Chicken o algo así y no me enteré. Usted coma. Es probable. Sí. Pero hablando de murciélagos, ¿vos sabés dónde hay vampiros? Vampiros reales, ¿eh? ¿Dónde? En el Cerro Pan de Azúcar. Hay una colonia, hay muchas cuevas en el Cerro Pan de Azúcar y hay una colonia grande de vampiros que solamente comen sangre, chupan sangre,
Mira. ¿Sabe dónde más chupan sangre? Bueno. Sí. Sí, sé dónde más chupan sangre. Mejor dejémoslo ahí. Sí. No, lo puede decir usted. No, Usted está empezó bien. la frase, la puede terminar. En Pan de Azúcar. En Pan de Azúcar, en el Cerro Pan de Azúcar, ¿no es? Ah, bueno, esa es ahí. Los vampiros. Sí. Hay personas que están pensando muchas cosas en este momento. Sí, señor, eso que usted está pensando, ese señor es el que se refiere. Esa colonia de vampiros vive de la fauna autóctona que hay, muy importante en el cerro. Y bueno, me enteré hace poco, llevado por unos guardaparques. ¿Y están cuidados, digamos? ¿Los cuidamos como ellos están ahí adentro de su cueva, solamente no joden? No molestan, solamente salen de noche, chupan un poco de sangre y vuelven. Y bueno, hace, no sé, cientos, miles de años que viven ahí. Hay una teoría muy loca ¿qué dice? Que dice que el cerro, la zona del Cerro Pan de Azúcar, podría haber sido hace muchísimo tiempo atrás una isla, y que muchas de las especies que quedan ahí remanentes podrían ser especies que durante miles, millones de años siguieron viviendo en ese lugar. Bueno, hay teorías y teorías, pero la realidad es que ese es un sitio que tiene, por algo Piria lo eligió. Claro. Tiene muchas cosas extrañas, entre ellas una colonia de vampiros reales viviendo a metros de las casas de la gente que va a veranear alegremente sin saberlo. Y no se preocupe, señor, porque no le van a chupar el cuello. Viven de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, te quiero avisar. Bueno, Beltrame. somos parte de la naturaleza. Beltrame, yo no sé si vos te animás a dormir en el Cerro Pan de Azúcar. No, bueno, no es un lugar muy accesible. Con una herida en la rodilla. No es un lugar muy vas accesible. Escalando el cerro, te tropezás, te abrís la De todas formas, sangre. el riesgo es que estén, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad, ¿no? Claro. Pero no que no te van a... Más sangre te sacan cuando te sacan para hacerte un examen, ¿no? Es cierto. Y bueno, y los animalitos de algo tienen que vivir. Bueno, ya que estamos hablando de eso, y para terminar esta nota, no vamos a hacer el sinopaso y tampoco una palabra, porque las historias que ha tenido Beltrame son maravillosas. Ya que estamos hablando de murciélagos y animales y cosas extrañas, hablemos de tu viaje a Rusia. Hablemos. Llegaste a Rusia hace poco y llegaste de Rusia hace poco, porque quisiste ir al lugar donde están fabricando o investigando la vacuna para el COVID-19. Es verdad. ¿Y qué viste? La vacuna. Me traje vacuna. Vi. Primero que nada, entramos a los laboratorios. Sí. Es un laboratorio que se llama el Laboratorio Gamaleya de microbiología y epidemiología. Pero no debe ser fácil por Rusia. A ver, Rusia no es fácil. Bueno. Putin no es fácil. Imagínate que te voy a contar que cuando nos costó mucho conseguir el visado para entrar, si bien Uruguay no necesita visa, pero como hoy las fronteras están cerradas, tuvimos que tener un visado. Ese visado vino firmado por autoridades de muy alto rango. Brezhnev. En concreto, el viceprimer ministro ruso fue el que puso su firma para que nosotros entráramos. Gracias a Natalia Oreiro. Bueno, gracias a un señor que conocí en la Antártica, que conté la historia hace un rato. Es cierto. Pero Pero viste que uno dice Rusia, Uruguay, Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, exactamente. Y vos sabés lo que es, me está sacando de tema, pero vos sabés lo que es ir caminando por las calles de Rusia y escuchar a Natalia Oreiro cantando en español. Es increíble, es bizarro, pero pasa. Bueno, entramos. ¿Por dónde venía? Me fui de tema. Te colgaste con Natalia Oreiro, ¿eh? Este es un tema que vas a tener que aclarar con tu señora si está escuchando. No, me fui de tema. Te colgaste con Natalia, ¿eh? Te colgaste, vamos a tener que hablar seriamente. Te iba a contar cómo entramos. Sí. Cuando llegamos de madrugada. Porque no necesitábamos visa, pero... No, claro, pero con todos esos permisos que ya teníamos, llegamos de madrugada al aeropuerto de Moscú. 2 de la mañana, entra todas las personas que eran todos rusos que venían en el vuelo, nosotros para atrás, cierran el aeropuerto y nosotros adentro del aeropuerto. ¿Con los rusos o solos? Con los policías de guardia de frontera, que no hablaban inglés, solamente en ruso y con unos gestos un poco adustos y un poco, con cara de no muy buenos amigos, nos dijeron pasen por aquí y nos invitaron a entrar en un pequeño cuarto donde había 2 catres. En no muy buen estado. ¿Pero que te querían deportar? Bueno, mirá cómo es la historia. Estuvimos ahí desde que llegamos al aeropuerto hasta que logramos salir 12 horas, ¿no?
En todo momento yo en contacto de madrugada con las personas que nos habían invitado a Rusia, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Esa policía de fronteras que nos hizo esperar ahí, que nos estaba investigando por qué 2 personas del otro lado del mundo querían entrar a Rusia, país cerrado, Claro. me contaron después que es lo que antes se llamaba la KGB. Es el mismo organismo, entonces ellos eran los encargados de investigar quiénes éramos nosotros. Ujú. Y hasta que no se despertó el señor que tenía que El señor que confirmar nuestra entrada legal, estuvimos ahí adentro, en una situación, bueno, que... ¿Lograste conciliar el sueño? No, de ninguna manera. No, yo no duermo ni a palo. Claro, estás loco. No, de ninguna manera. Pero Pegame, bueno, si ve que cabeceo, pegame. logramos Claro. pasar esa situación y a partir de ahí fue como un mundo paralelo donde teníamos chofer, se nos abrían todas las puertas, autos de alta gama, entrábamos a los laboratorios, hablábamos con los científicos y bueno, ahí logramos entrar a este laboratorio donde están desarrollaron la vacuna. Ajá. Y Pero después a funciona la fábrica. vacuna, ¿la están probando en la gente? La vacuna ya la están probando en la gente, ya pasó la fase 1 y 2, que son los estudios clínicos. Cuando yo salí de Rusia hace 3 semanas, llevaban 5.000 personas vacunadas. El objetivo era 40.000, que ya seguramente se cumplió. Bien. Esos 40.000 vacunados de la población están en un seguimiento para ver qué tanta inmunidad genera la vacuna. Ujú. Y la pregunta que les hice es ¿cuándo podría estar la vacuna en Latinoamérica? ¿Cuándo Claro. nos podemos vacunar en el caso de que sea efectiva? Llévate una, dijeron. Y me dijeron, toma, acá tenés. La respuesta fue que, bueno, a fin de este año podrían estar llegando las primeras dosis. De hecho, hace poco hubo una noticia de que mandaron a Venezuela, ¿no? Vacunas. Ujú. Y que el primer trimestre del año que viene ya las primeras dosis masivas y segundo trimestre del año que viene en general. Esa según la versión de la vacuna rusa, ¿no? ¿La vacuna de Oxford es otra o es la misma? La vacuna de Oxford es otra, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, que es diferente, porque la vacuna rusa, y ahí voy a la parte técnica, yo voy a repetir lo que me dijeron. Sí. La vacuna rusa utiliza, son 2 dosis que utiliza adenovirus humano. Entonces, eso le hace, con una modificación genética, le hace creer al cuerpo que tenés COVID y el cuerpo genera defensas. Ujú. La vacuna de Oxford utiliza adenovirus de mono. Son diferentes. Ujú. Pero me entero en la fábrica rusa que también la fábrica rusa en Rusia está fabricando la vacuna de Oxford. En Rusia. ¿no? ¿Pero como socios o como competencia? Exacto. No, en la misma fábrica. Ah. Tienen un acuerdo comercial Bien. y fabrican la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna de Oxford de AstraZeneca. Cosa que me dejó boquiabierto porque acá teníamos las noticias de que los rusos le habían robado la Le vacuna. afanaron la Oxford. fórmula. Este- O sea que tenemos una versión humana y otra con mono. Exactamente. Y la explicación es que... Yo con la del mono me llevo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. Porque soy mono en el horóscopo chino. Bueno, entonces puedes elegir. Está bien. La explicación es que, bueno, el tema del mono sería que el organismo... ¿Cómo se hace la del mono? Bueno, no sé, habría que preguntarle a los ingleses, que son los que lo hacen. Claro. Y así es la versión de la vacuna rusa O y sea la que de Oxford. todo lo que has visto con tus propios ojos y en el lugar de los hechos, Sí. parecería ser que son buenas noticias para el mundo. Yo creo, por lo que vi, que sí, y que además en la fábrica, el director de la fábrica me dijo que en ese momento, hace 3 semanas, había alrededor de 120 laboratorios en el mundo desarrollando vacunas contra el COVID. Y todos a una velocidad impresionante. Entonces, yo soy optimista en ese aspecto. Como la capacidad científica del mundo está puesta en resolver este tema, me parece que no muy en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, vamos a empezar a volver de a poco a la normalidad. Igual creo que hay medidas que se quedaron, ¿no? Que ya no se van a ir. Yo creo que el uso de tapabocas cuando alguien está resfriado. Sí, claro. Y de hecho, una de las cosas que nos sorprendían a nosotros cuando viajábamos a Asia era que los chinos, los asiáticos usaban tapabocas por la calle. Sí. Y decíamos, pero ¿por Tan qué? locos, Tan los locos, chinos, ¿no? tan Tan locos. locos. Esta persona, ¿por qué? Pero mira, los chinos la tenían un poco más clara que nosotros. ¿no? Ujú.
Porque ¿se acuerdan que al principio de la pandemia se decía que el tapaboca no era necesario? Es cierto, sí, sí. Bueno, y hay gente que insiste, ¿no? Con que el tapaboca no es necesario. Bueno, acuérdense la historia que conté hace un rato, ¿no? Hace 100 años, una de las mayores cantidades de muertos en Estados Unidos fue por una manifestación anti-tapaboca. Y bueno, y seguimos tropezando con la misma piedra. Sebastián Beltrame, un placer tenerte. No vamos a hacer el sino, paso y una palabra porque ya es muy tarde, aunque lo pidan. Porque tuvimos miles de historias muy divertidas, pero quiero terminar el programa con este mensaje que dice: qué linda entrevista, Petty, avisale a Sebastián que es mi permitido, dice Grace. ¿Qué será eso, no? ¿Cómo? ¿Qué querrá decir? ¿No sabe lo que es un permitido? No. Grace seguramente es casado, tiene pareja estable. Ajá. Y habló con el marido en este juego de fantasear. Y le permite el marido hacer cosas con otras personas. Claro, ella dijo, yo te amo, te quiero, soy tu amor y vos sos mi amor, pero se me cruza Sebastián Beltrame y ¡pam! Mira qué raro, nunca había escuchado esa palabra. Sí. ¿Nunca? No, el Vos permitido. cuando llegue a su casa pregúntele a su mujer que... ¿Quién es tu permitido? O sea, todos tenemos un morbo así de... no sé si quiero saberlo. ¿No? Momento. Hay cosas que es mejor callar. Es un tema que me sirve para terminar esta nota de otra manera totalmente ridícula y bizarra. Sí. Su momento bizarro laboralmente fue cuando fue chico del almanaque Feiby. Ah, es verdad, sí. Pero no fue bizarro, fue una decisión en conjunto y ¿Con apoyada. su señora? Mi señora fue la que no solamente... Para Feiby es una casa de repuesto. Sí, exactamente. ¿En qué año fue esto? Yo tenía 40 años, era 7 años por ahí. ¿No? Pero tampoco no creo, no. Sí. No. Sí. ¿Sí? Sí. Y se le ocurrió a esta casa de repuestos hacer almanaques con Sebastián Beltrame y con Cris Namus, ¿fue? No, fue chica otra chica que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo no te vas a acordar? No me acuerdo el nombre porque no era una chica famosa en ese momento. No, era una chica famosa. No. Patricia Fierro. No me acuerdo. Se partía igual. Te prometo que no me acuerdo el nombre. Pero no era una chica famosa. Se había hecho ese año por primera vez un concurso de varias chicas donde la gente votaba y elegía. Sí. Hasta ese momento elegían ellos una famosa. Ajá. En ese momento hicieron un concurso. Pero el tema de 2013. Sí. Bueno, hace 7 años, sí. Sí, muy bien. El tema de la decisión. Usted salía, vamos a contarle a la gente, porque la gente es chica. ¿Se acuerda? Usted salía en pelota, o sea, desnudo, el torso desnudo. Usted tenía el torso trabajado, ¿hubo Photoshop ahí? A ver. Usted es un tipo para que empezar, cultiva el deporte. Cuando uno va a la playa, está mucho más desnudo de lo que yo salí en esa foto. Porque yo salí de pantalón y sin remera. Sí, bueno, pero se le veía así una caja, parecía Cristiano Ronaldo Forlán ahí. Bueno, yo te cuento cómo fue esa historia. Sí. Mi esposa no solamente me dio para adelante, sino que en ese momento ella entrenaba mucho. Ajá. Fue la que me hizo la dieta y la rutina. Sí. Y tengo que hablar con tu señora. Y me obligó. Tengo que hablar con tu señora. Yo te cuento que íbamos a los cumpleaños y no me dejaba comer pizza porque estábamos haciendo la rutina. Claro. Yo siempre fui muy deportista, ¿no? Yo hice atletismo, hacía salto alto, hice boxeo durante un tiempo. Por lo tanto, el cuerpo tiene cierta memoria. Durante 1 mes y medio entrené, hice dieta. Y llegué a ese estado físico. Ajá. Me sacaron la foto, crucé la calle a una panadería excelente que había enfrente y me bajé 2 kilos de bizcocho. Yo hubiese hecho lo mismo. Gracias, Sebastián Beltrame, un placer tenerte. Igualmente, un placer acá. Nos vamos a la pausa y nos vamos. Acá estoy viendo fotos de la chica Feiby. Era... ¿Qué tuve? ¿Esta? No. ¿Cuál te levantaste? Porque vos Gracias a todos. Chau, hasta mañana. Un abrazo para la mejor audiencia del mundo. Chau, hasta mañana. Presentó Crédito de Valor con sus préstamos personales.
Mejor que lo escuches, mejor que te enchufes, mejor si lo pones. Ya me cansé de tener solo sufrimientos. Cambia la cara, pone malos pensamientos.